Así que toda la semana estaba diciendo: Señor, quiero que me guíes en cuál será el mensaje para cerrar esta temporada, para cerrar el 2019. Y el Señor insistía con las personas que tienen dolor, pero no dolor físico necesariamente, sino dolor en el alma, dolor en el espíritu. Esos dolores que encorvan, que deforman. Literalmente yo pienso que alguien que tiende a encorvarse, no una gran joroba, pero que tiene la tendencia a caminar mirando hacia abajo, es una persona que a lo mejor su dolor es tan intenso que ha somatizado. Somatizar significa que de pronto las enfermedades del alma hacen que bajen las defensas del físico y entonces te termines enfermando con cualquier patología que no tenías pensado padecer. Pero cuando físicamente te estás enfermando, siempre la raíz es un tema espiritual. Por lo general es así. Uno dice: bueno, me contagié, esto era hereditario, me dijo el médico que circulaba en la sangre, que estaba en el patrón genético. Aún así hay una lectura espiritual. Cuando uno baja las defensas, el sistema inmunológico espiritual baja, uno está, no sé si propenso, pero al menos abierto, abre puertas espirituales para enfermarse, para pasarla mal. Los cuadros depresivos siempre terminan deviniendo, a veces en tumores, en cáncer. Y esto no es la prédica alocada de un orador apocalíptico. Esto es comprobado de manera científica. Las personas que tratan con los pacientes dicen: cuanto mejor se sienten emocionalmente, almáticamente, mejor van a responder inmunológicamente a todo lo que tenga que ver con enfermedades que se pueden adquirir. Entonces hay gente que ha ido durante todo este año de alguna forma torcido, deformado, y estoy hablando obviamente en el alma. Hay algunas circunstancias que literalmente te pueden hacerte ver desfigurado, y estoy hablando, insisto, del interior y no del exterior. Después del exterior, si además te enfermas, son 3 puntos aparte, pero el que interiormente estemos luchando con algo, el alma empieza a milanarse. Nos volvemos gente pequeña a pesar que estamos más grandes en edad. Y entonces vamos arrastrando traumas profundos y esos traumas nos encorvan, nos desfiguran. Insisto con esto que Dios nos ha hablado en otros domingos. Somos adultos, pero no dejamos de ser aquellos niños. Aquella información, no solo genética, sino la información del entorno que nos dieron, la manera en que nos crearon, familias funcionales o disfuncionales, cariño o la falta del mismo, nos fueron parando en la vida de un modo tal que hoy, llegando a hacer este balance en el mes de diciembre, algunos nos damos cuenta que estamos arrastrando dolores. Claro, escrituralmente decimos que el Señor hace todas las cosas nuevas, y escrituralmente lo es. De un modo práctico, técnicamente, Dios viene a nuestra vida y todas las cosas son nuevas desde el punto de vista que Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Entonces pasamos por las aguas del bautismo como un símbolo, dejamos atrás la vieja vida y somos hechos nuevas criaturas. Pero eso no es magia, eso no es ósmosis. De modo que decimos: bueno, me bauticé y ya no me acuerdo de mi niñez, no me acuerdo de mis divorcios, no me acuerdo de mis relaciones fallidas, de los abusos. No me acuerdo de la falta de cariño. No, todo eso forma parte de lo que somos. Luego del bautismo o de aceptar a Cristo por confesión de fe, seguimos creciendo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Y ese crecimiento es paulatino, con el dolor inherente que conlleva. O sea, vamos creciendo, pero también hay un dolor. El crecer duele. Entonces hay problemas, hay relaciones, incidentes que nos van pasando en la vida, que están en el pasado, pero a veces vienen a invadir nuestro presente con todo el dolor emocional que eso significa. Y hoy yo sé y percibo, porque el Señor me lo ha hecho sentir, que muchos están con las últimas fuerzas, no pueden más. Y dicen: no sé ni cómo llegué. ¡Qué año! Y a veces el año nos golpea, nos deja en la lona, nos da un golpe tras otro y nos volvemos a levantar. Porque Dios nos ordena levantarnos, pero los golpes terminan doliendo y a veces traen un dolor emocional. Son cosas del pasado que empiezan a alterarnos emocionalmente en la vida tal como la conocíamos. Y claro, las heridas ya no están, pero las cicatrices permanecen. Y cuando las cicatrices empiezan a notarse y ser visibles, pareciera que vuelven a doler. Eso es lo que nos sucede cuando arrastramos cosas que no están resueltas.
Las Escrituras narran el incidente, el evangelista Lucas narra el incidente de una mujer que tenía 18 años con un espíritu de enfermedad. Se nos va el detalle, pero el evangelista quirúrgicamente hace la aclaración: tenía un espíritu de enfermedad. En otras ocasiones dice que estaba enfermo y sufría de lepra y no podía caminar. Esta es una de las pocas ocasiones, si no acaso la única, que se habla de un espíritu de enfermedad. Cuando hablamos de un espíritu, no es necesariamente un demonio que la enajenaba, sino que tenía un espíritu, una tendencia. ¿Vieron aquella frase acuñada por nuestras madres que decía: ay, tiene un espíritu de alegre el tío, hay que aprovecharlo antes del tercer tequila porque tiene un espíritu alegre, después ya no sabe lo que dice? Después: ay, qué espíritu triste que tiene la otra tía, siempre en la fiesta hablando de los muertos. ¿Tienen una tía que habla de los muertos? Siempre hay una que te dice: por los que están y por los que no están, y te arruinó la fiesta. Y uno dice: pero qué espíritu que tiene. Cuando uno habla de qué espíritu, no está hablando de un agente externo, sino de su propio espíritu, que es un espíritu que tiene la tendencia a la tristeza. Entonces yo quiero pensar que esta mujer tenía una tendencia a la enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y ahí el Señor hace un milagro, ¿no? Pero el punto es que su espíritu de enfermedad hacía que anduviese encorvada. Yo creo que eso es somatización por excelencia. Que era tanto lo que a esa mujer le había pasado, era tanto el dolor, que terminó por encorvarla, terminó por doblarla, literalmente, y no se podía enderezar. No dice que tenía una joroba, un sobrehueso, un tema muscular. Yo creo que el espíritu de enfermedad, ahí está dando la patología y los síntomas. Y el síntoma. La patología era que tenía un espíritu de enfermedad. El síntoma, que andaba encorvada. Entonces yo creo que la torcedura de alguien no comienza de la noche a la mañana. En esta ocasión la mujer llevaba 18 años, casi 2 décadas. Uno suele ver un árbol torcido y saca las conclusiones respectivas. Cuando uno ve un árbol torcido dice: mira, se torció el árbol, se ve que le agarró una tormenta. Los árboles no se tuercen por una tormenta. Ni aun las palmeras de la costa este de los Estados Unidos, que parece que se van a doblar como el junco, quedan torcidas después de una tormenta. Las hojas quedan un poco para el costado, pero luego se vuelven a enderezar. Cuando uno ve un árbol torcido, y esto saben los que plantan, los que han tenido huerta, finca, saben que un árbol, si está torcido, es porque el retoño estaba torcido. Es la torcedura del retoño, del árbol pequeño, que provoca que el árbol adulto se encorve. Entonces uno, volviendo a la vida diaria, uno ve a una persona con las ramas quebradas. Lo ve con el tronco mutilado. Y lo primero que piensa: uy, mira qué amargado, tiene un espíritu de amargura. Este es bipolar, ay, qué cara de vinagrada. Se ve que está así por el marido, se ve que está así por la suegra. Y claro, la suegra se le está quedando hace 3 semanas para esta fiesta. Uno saca la conclusión de que esa rama torcida es por algo que le pasó ahora. Pero Dios siempre ve el retoño que debieron haber dejado en paz, que debieron enderezar. Dios ve el retoño joven, Dios ve el árbol joven que está torcido y anhela sanidad. El hombre, el adulto, suele ver a otro adulto y ver que está torcido y hacemos un juicio de valores. Está torcido porque no tiene a Cristo, porque es un carnal. Tiene esa cara en todo el culto, yo no sé para qué viene. Uno no ve la historia, Dios ve la historia. Dios no importa, Dios nos ve y no importa o no le importa cuán viejo sea el árbol. Él sabe que ese árbol todavía se ve afectado por la etapa en que fue un árbol joven. Es lo primero que uno aprende como pastor. Yo no tengo muchos años de pastor, apenas 1 década. Antes era evangelista. Pero me he dado cuenta que cuando estoy en una sesión de consejería, en un momento ya no estoy tratando con el adulto. Sí o sí, casi siempre es un patrón. Sí o sí yo empiezo a darme cuenta que estoy tratando con resultados o con influencias de experiencias pasadas. Cuando alguien me dice: yo no puedo perdonar, y digo: pero ¿por qué si el Señor te perdonó? Y entonces se empieza a retrotraer de que a lo mejor él vio a sus padres pasar por lo mismo y vio como su madre no perdonó tampoco a su papá, por ejemplo. O alguien que dice: yo no puedo prosperar, yo empiezo a ganar dinero, parece que voy a ir bien, pero gano 5 y gasto 7. Siempre vivo endeudado, no sé qué me pasa. Tengo un espíritu, no tiene un espíritu. Cuando uno empieza a escarbar,
y empieza a buscar arqueológicamente en su pasado, llega, trazando una línea de puntos invisibles, a una mala administración que él vio cuando era más joven, o que mal aprendió. Siempre que un árbol está torcido, hay un retoño que se empezó a torcer y que nadie se dio cuenta. Por eso yo decía en el servicio anterior, y voy a insistir con esta idea, cuando una dama, por ejemplo, se acerca a buscar ayuda, que es muy difícil, porque cuando una mujer está muy dolida suele callarse, hablaré de eso en unos minutos. Pero cuando una mujer busca ayuda, uno no puede confundirse con el sonido de los tacones altos, con la ropa de diseño o el bolso de marca. Si uno mira con los ojos del Espíritu, uno va a notar que no son los tacones los que suenan, sino los golpecitos de unos pies pequeños. Esa mujer sigue siendo una niña para Dios. Nosotros vemos la vejez. Nosotros estamos envueltos en una cápsula de tiempo y todo se basa en horas, en meses, en años, décadas, centurias, siglos. Dios no. Dios ve la vida como un todo. Y Él sabe el niño que dejaste de ser y el adulto que eres. Él te ve como una misma persona, sin edad. Por eso Dios te puede dar una misión a los 80 años, como a Moisés. O puede llamarte como a Jeremías, siendo un muchacho. Porque Dios no te mira con la edad, como nosotros medimos a la gente con la edad y decimos está muy viejo para esto, está muy joven para esto otro. Entonces a veces uno se confunde, ve el árbol torcido, ve la dama con tacones altos, bien delineada, maquillada, pero Dios ve esos piecitos pequeños de la niña que tuvo que abrirse paso ante los retos, ante la adversidad, ante la lucha. Nosotros vemos simplemente adultos corriendo al altar, pero el Padre escucha el sonido de los pies pequeños, el sonido de esos piececitos, de esos niños quebrados que cuando son grandes todavía están doblados porque fueron quebrados de niños. Entonces cuando alguien es adulto y está doblado por esas quebraduras de la adolescencia, de lo que pasamos, hay mujeres que corren de brazo en brazo, de hombre en hombre. Hay hombres que corren de mujer en mujer. Hay gente que corre de iglesia en iglesia, no se puede asentar, tiene un espíritu de nómade. Y uno dice, ¿qué le pasa? Este es un frío, aquella es una promiscua o una ninfómana, este es un adicto al sexo. Y no siempre es tan lineal y tan literal el diagnóstico. A veces el que corre de brazo en brazo o el que busca afecto es gente que de alguna forma está cansada de viajar y nunca llegar a destino. Está tan quebrado, tan doblado, que si se mirara a sus pies y sus pies pudieran hablar, le preguntarían, ¿dónde he estado? ¿Dónde te han llevado esos pies? ¿De qué están huyendo? A veces nos quedamos estancados, y así le puse a este mensaje para que no te lo olvides, estancado entre dos pisos, que es lo peor que te puede pasar en un elevador. A mí me ha pasado muchas veces que el elevador hace y se queda entre dos pisos. No estás ni en el tercero ni en el segundo. Queda en el medio, hasta que los bomberos no te vienen a rescatar, ahí te quedas. En un elevador es solo un pésimo momento y una anécdota más para contar. En la vida es más grave. Quedarte estancado en la vida es saber que te falta poco para llegar a esa felicidad que tanto anhelas, pero tampoco estás en la tristeza, estás en la mitad, estás estancado. La gente que está doblada del dolor está estancada en dos pisos, así lo veo yo. Es gente que ha sufrido tanto que se quedó ahí en la mitad. ¿Cómo sobrevive al estancamiento? Protegiéndose del dolor. ¿Qué es lo que hacemos cuando no permitimos que el Señor intervenga quirúrgicamente? Se los digo con conocimiento de causa. He hablado con mucha gente que ha sido tan lastimada que lo que hacen es generar una armadura en derredor del corazón. Por ejemplo, una dama que han jugado con sus sentimientos, que la han usado como un bote de basura simplemente para quitarse sus ganas hormonales de tener sexo. La mujer cierra su corazón, y cuando cierra su corazón lo protege, obviamente. Va a ser una abuelita con el corazón protegido, pero ese corazón va a estar tan protegido que no va a poder ni dar amor ni recibir amor. Cuando uno cierra el corazón es verdad que lo protege, pero nada entra y nada sale, no puede dar, no puede bendecir, es un estado de purgatorio emocional. Eso lo hacemos la mayoría de los seres humanos. Nos lastiman con algo y decimos nunca más. Un socio nos estafa, nunca más me asocio. O en su defecto, si volvemos a confiar en un socio, tomamos cientos de recaudos. Pasamos la Navidad con el abogado en el medio por las dudas. ¿Por qué? Porque cerramos el corazón.
porque quedamos como los pollitos lastimados. Mi papá criaba gallinas y pollos. Y cuando un pollito se lastimaba, principalmente de un lado, los pollos, por si nunca vieron un pollo vivo, tienen un ojo de cada lado. No, porque algunos solo lo ven congelado. Tienen un ojo de cada lado. Entonces, cuando se lastima una parte, no ve del otro ojo. Entonces, el pollito siente un ruido así y se asusta. Entonces, mi papá siempre me decía, no corras como pollo lastimado. Cuando uno se lastima, tiene miedo a cualquier cosa, la ve como una amenaza. Cualquier cosa que les extraña es una amenaza. Y ante la amenaza, se cierra. Y trata de proteger el corazón. Es un instinto básico. Pero cuando bloqueas el dolor, cuando haces eso para que no te duela más, también bloquea los demás sentimientos. Y cuando bloquea los demás sentimientos, te vuelves una persona, como dice la Biblia, con corazón de piedra. Los sermones no te tocan. Hay gente acá que se congrega que los mensajes no les llegan. Y si alguno más o menos le llega, dice, le vendría bien a la fulana, ¿por qué no vino? No se lo toma para sí mismo. No es porque sea carnal, es porque cierra su corazón, porque lo está protegiendo. El sexo no la toca, o no lo toca en el caso que sea un caballero. Las caricias del cónyuge no logran tocar el lugar que realmente le duele. Hay muchas personas acá que las noches de pasión los dejan vacíos. Él no sabe que cuando pone los brazos a tu alrededor ni siquiera te está tocando, porque hiciste una suerte de armadura. Es como si tu corazón estuviese encerrado en una membrana plástica, en una burbuja. Y no solo es en cuestiones de hacer el amor, en cuestiones de vivir. Hay gente que nunca más abre su alma y vive su vida en cuarentena. El dolor lo tiene en cuarentena, en cuidados intensivos. Y entonces parece que vive, parece que ama, parece que acaricia, parece que besa, pero parece. La vida te ha lastimado tanto que realmente si te pudieran ver en una radiografía espiritual te verían encorvada o encorvado. El dolor te ha doblado y te has protegido como pudiste, porque uno en la vida, mi querido, vive como puede. Uno hace lo que puede, siempre lo digo. No se culpen los padres si se sienten mal los padres. Uno es el papá que puede ser, con los recuerdos mal o bien que tuvo y con lo que tuvo que salir adelante. No te juzgues si tuviste que tener 2, 3 empleos para mantener la casa y en el proceso de asfaltar tu casa perdiste el alma de tus hijos. A veces pasa. No es para que tengas condescendencia de ti mismo ni digas, bueno, ya que ni qué, me vale padre. No es para eso. Pero es para que entiendas que uno hace lo que puede, como nuestros padres. En su ignorancia, algunos sin capacidad académica nos dieron lo que creían que estaba bien, y eso uno va haciendo en la vida. Uno vive como puede. Y en ese vivir como puede, uno a veces se lastima con algo, y como no tenemos un pastor, un consejero, un líder, entonces ¿qué hacemos? Nos protegemos el corazón y decimos, no me dañan más. No confío más en los hombres, no confío más en las mujeres, no confío más en los pastores, no confío en los profesores, en los tíos, etcétera, en quien te haya fallado. Por eso la verdadera soledad no tiene que ver con el hecho si compartes una cama o una casa con alguien. La soledad se intensifica mucho más cuando tienes muchas razones para no estar solo y sin embargo te sientes solo. ¿Y por qué te sientes solo? Bueno, no siempre es así, pero me atrevería a pensar de que muchas veces nos sentimos solos porque hacemos un caparazón para que no nos vuelvan a lastimar. No siempre la soledad significa que no quieren ayudarte, porque no hay ausencia de rostros, hay solo ausencia de intimidad. Y cuando uno siente que no te quieren ayudar, no es que no te quieren ayudar, es que a veces ponemos tantas capas de cebolla, tantas capas encima, que claro, quien está a nuestro lado, quien camina la vida con nosotros, solo puede hacer un atisbo en la superficie, no llega a lo profundo. Construiste una protección tan buena que terminó siendo la celda para uno. Se convierte en una prisión. Entonces vives en soledad. Dice, me siento solo, me siento triste, no sé, no me entiende mi cónyuge, no me entienden mis hijos. ¿Será que el problema lo tienen todos? ¿O el dolor te encorvó de manera tal que como protección levantaste armadura, levantaste un muro? Y los muros no solo protegen al que está dentro, sino que dejan fuera al que quiere entrar. Y no entras ni sales. No siempre significa falta de ayuda. Por eso yo lo llamo estar atascado entre dos pisos. Uno queda atascado entre su propia protección que uno levanta. Eso es estar literalmente atascado. Asuntos
sin resolver. Sentiste que la vida se te fue y estás esperando que regrese. Tú dices, bueno, en algún momento se va a desatascar el elevador y no se destraba, está ahí. Tú dices, bueno, en algún momento la vida me va a dar un refrigerio. Y no, sigues peleando y sigue peleando y la vida tuya es un cuadrilátero de boxeo. El lunes te pones los guantes y a pelear y a pelear, y a veces ganas, a veces pierdes por punto y a veces knockout. ¿Cuánto más se puede vivir así? Ojalá pudiera predicarte que te vas a reencarnar en algo, que este es un ensayo y que la próxima, si te reencarnas, sabrás cómo vivir. Lamentablemente y lastimosamente tienes una sola vida y cada día te estás muriendo. Desde el vientre de tu madre a la sepultura, todos los días tienes un día menos de vida. Entonces, no entender cómo vivir es perderse la calidad de la vida. Es vivir sobreviviendo y no vale la pena sobrevivir. No vale la pena sobrevivir en ninguna área, ni a nivel sentimental, ni a nivel espiritual, ni a nivel social. Sobrevivir es lo más espantoso que te pueda ocurrir. No todos los que han muerto realmente han vivido, recuérdenlo. No todo el que baja al sepulcro realmente ha estado vivo realmente. Hay gente que vivió atascado entre dos pisos. Me consta de gente que vive queriéndole probar algo a alguien que ya no está en su vida. Uy, lo hemos visto tantas veces en la iglesia. Todo lo que hace es sobrevivir para demostrarle a aquella persona que ya no está en su universo, que ya no gravita a su alrededor, para que se entere cómo me va. Yo quiero que mi ex me vea, que me puse nuevas pompis, que no me las pagó y me las pagué yo sola. No importa si el otro ya no la disfruta. Esas cosas de loco. Hay gente que vive para las redes sociales, para que gente a la cual no le importas te ponga like. Y vivir para que la gente a la cual no le importa, y me consta que no le importas, porque de los 800.000 seguidores que puedas tener, no vas a conseguir 4 que vengan a cargar tu ataúd. No vas a conseguir uno al que pueda llamar a las 3 de la mañana y el que se te pone like a la foto con filtro. Descubrir eso, descubrir por tu salud emocional que no sirve vivir buscando identidad o definición del que dirá. Hay otros que todo lo que hacen es para que el padre se sienta orgulloso. Y tienes 40 años, 50 años y todavía quieres ganarte la aprobación de papá. Diré lo que dije en el servicio anterior. Posiblemente no te la ganes nunca por una cuestión de brecha generacional. Hay cosas que nuestros padres ya no nos van a entender, como nosotros hay cosas que no entendemos a nuestros hijos. ¿Cuántos de acá tienen hijos que tienen 34 años y para Navidad pidieron el nuevo jueguito? ¿Dónde estabas a los 34 años tú? Pariendo. Con el cuarto hijo, saliendo adelante. ¿O no? Y hoy hay una generación que dice, no, es que ahora la nueva juventud es a los 84. Ay. Hay una escasez de madurez. Y esa escasez de madurez hace que por una cuestión lógica nosotros, que somos la generación saliente, los que nos estamos yendo, no vamos a entender. Yo les decía la vez pasada que no entiendo los pantalones rotos porque para mí es pobreza. Y se venden pantalones rotos más caros. Más caros porque están rotos. Resulta que yo era rico cuando era chico porque todos estaban rotos. Ya no lo voy a entender por mucho que me esfuerce. El Señor dice, no se pone vino nuevo en odres viejos. De modo que si el vino nuevo entra en el odre viejo se rompe. Entonces hay una cuestión de cariño, de amor. Yo he escuchado este mensaje dicho por predicadores, algo como, viene el vino nuevo y va a romper el odre, o cambia, o Dios te lo rompe. No, Dios no es así. Dios dice, no se pone. Al odre viejo hay que respetarlo. Al odre viejo hay que respetarlo porque ya no va a cambiar. Porque tuvo otra crianza, nació en otro siglo, en otro año, y hay otras culturas, otros valores, otros principios que obviamente lo ponen en la vida diferente a como te pone a ti. Y a ti te pone en otra posición, a como en la grieta que está tu hijo, en otra parte. No están enemistados, pero ante la misma situación piensan diferente. Entonces, cuando la gente vive queriendo ganarse la gratificación del padre, sobrevives, estás atascada entre dos pisos. Porque en lugar de tener tu vida adulta,
Todavía estás pensando como niño, que mamá y papá esté orgulloso de lo que yo logré. Porque hay padres que nos criaron así. Cuando haces algo malo te lo digo, si es bueno no te digo nada. Si no te digo nada es porque vas bien. Entonces uno vivía haciendo cosas, aunque sea para que te reten, para saber que había conexión. ¿Hasta cuándo uno puede vivir con fantasmas del pasado y no cerrar el año diciendo, no, yo quiero cerrar el año con mi propia vida? Las personas heridas o las personas que buscan validación en fantasmas, en relaciones fallidas, son personas que no pueden emprender nuevas relaciones porque están tan dolidos que están compartiendo cama continuamente con el sufrimiento. Y esto afecta a la próxima generación. Siempre afecta a los que vienen. Es un patrón que se repite. No sé si notaste, por ejemplo, que cuando éramos chicos, algunos que tienen más o menos mi generación, uno iba con una gripe a la clínica, te internaban 40 días de cama. Estuve internado en el hospital. ¿Te estabas por morir? No, es que no me querían largar hasta que no se me pase el resfrío. Hoy estás así, abres un ojo y dices, a liberar la cama, vamos, a liberar la cama. Necesitan cama hoy. Hoy apenas te repones un poquito, te sacan rápido, a caminar rápido. Ya no hay tantos tiempos como antes para pasarla en un hospital. Quizá el factor sea el dinero, el seguro médico, pero hay una escasez de camas en las clínicas, en los hospitales. Y hay un momento que el médico te dice, mire, usted ya recibió suficiente ayuda. Usted ya no está en un estado crítico, así que enderece la espalda, vamos, levante el rostro y sobreviva, actualice la vida. Y yo quiero que te lleves este regalo a fin de año. Lo primero que Dios te va a decir, yo sé que estás dolido, yo sé que estás triste porque me lo dicen tus ojos, pero no hay camas. Hay que levantarse de la cama y dejarle la cama a alguien más. Hay que levantarse, enderezarse, no puedes ministrar estando confinado en un hospital. Alguien tiene que creer eso. ¿Lo crees de verdad, sí o no? A levantarse. Vamos, libera al que está a la derecha y a la izquierda. Vamos, libera la cama. Vamos, hay que liberar la cama de la vida. Vamos, libera la cama. Libera la cama. No te puedes quedar ahí. No puedes cambiar la vida de nadie confinado en una cama de hospital. Tienes que levantarte y ayudar a alguien a sobrevivir lo que ya superaste. Es maravilloso que te atiendan, estar en la cama, pero hay momentos que uno tiene que levantarse y decir, vamos a liberar, y caminar, y ver otras camas de hospital, y ver que hay uno que está luchando con suelos intravenosos, otro que está con respiración asistida, otro que se lo llevan envuelto en una funda, a la morgue. Y ahí te das cuenta que confinado en la cama no se puede ayudar a nadie. Hay un momento que uno tiene que decir, bueno, está bien, ok, yo soy una persona doblada por el dolor, me han pasado muchas cosas, pero me tengo que levantar, liberar la cama a alguien que está peor que yo y ayudar. Hay mucha gente que necesita la cama donde tú estás. Hablo en términos metafóricos. Hay mucha gente que se está divorciando ahora y necesita la cama que tú estás, que te divorciaste hace 10 años y todavía estás llorando. Hace 20 años que te pasó lo que te pasó y estás ahí ocupando una cama de alguien que le está pasando lo mismo, de lo que tú ya deberías haber superado. Hay que liberar la cama. No todos los que predicamos y alentamos es que estamos sanos y saludables. Pero no bien uno se puede parar, uno tiene que salir y bendecir. Ayudar a que otros ocupen esa cama. Uno no puede quedarse hasta sentir que ya no hay rehabilitación, sino fiaca. Me quedo en la cama esperando sentirme bien. No se puede en la vida vivir así porque perdemos años, perdemos vida, perdemos meses. Yo me acuerdo ministrar con dolor un montón de veces. Hay videitos por ahí en YouTube de hace, 20 años atrás. Yo iba a una iglesia a predicar y se me ven los zapatos medio despegados. Esos sacos que yo los planchaba y brillaban así, eran tornasolados de tanta plancha que tenía. Y como eran sacos baratos, tenían mala caída, se me paraban así que yo andaba... Parecía que tenía trasero grande, no, era el saco barato. La ropa cuando es barata se levanta así. Y ustedes me van a ver ahí diciendo, yo trabajo para un Dios que paga bien. Yo sé que trabajo para un Dios informado que cuando te da una visión, sabe cuánto cuesta la visión. Yo no necesito dinero, mi Dios es rico. Y yo me acuerdo que cuando predicaba eso, esa noche no teníamos para cenar. Me lo acuerdo. Pero no esperé sentirme perfectamente bien y saludable para ayudar a otros.
Alguien me dijo, si te sientes más o menos bien, si sientes que estás en recuperación, ayuda a ministrar. Sé un canal de bendición para otros, para que Dios te pueda sanar a medida que tú sanas, a medida que tú bendices. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Romanos 9:23. Vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. ¿Sabes cómo te llama el Señor a ti si has pasado por dolor y te levantas de la cama y la liberas para alguien más? Te llama vaso de misericordia. Porque eres misericordioso, porque necesitaste misericordia. Tienes una compasión por el que está en la cama porque estuviste en la cama. Tu gracia, tu misericordia tiene raíces en tus propias tragedias. Tú no condenas fácilmente. El que condena incluso no es porque no necesite gracia, sino porque vive a través de la justicia. Yo no quiero estar en los zapatos de alguien que reclama justicia. Cuidado cuando dice justicia para mi ex marido, que le agarre justicia, que le salga un grano en el dedo gordo. O más arriba, no sé dónde aparece el grano. No pida justicia. Porque si pide justicia para él, vendrá justicia para ti. Tú no quieres la justicia para ti. Te aseguro, cree en lo que te diré, tú no quieres justicia para ti. La justicia no es buena, porque si Dios te tiene que condenar por justicia, estás condenado antes de que empiece el juicio. Tú necesitas misericordia todos los días. Y para hacer un vaso de misericordia, para que la gente te vea como un vaso y dice, uy, hay misericordia, y te beba, tú tienes que haber pasado por el dolor. Solamente el que atraviesa una tormenta entiende al otro. Por eso yo insisto, cuando se está terminando el año, uno tiene que enseñarle a la próxima generación cómo evitarle la escuela de los golpes duros. Es imperante que rompamos ese ciclo de los mismos dolores, generación tras generación. Tenemos que levantarnos de la cama y los que están sufriendo decirles, bueno, te voy a ayudar a salir, porque yo pasé por eso. Entonces uno deja de condenar a aquel que dice, yo tengo una inclinación con la que estoy luchando, otros están atados a la pornografía. No digo que lo celebremos, ni aplaudamos, ni busquemos licencia para pecar. Lo que trato de decir es, tenemos que entender a los que sufren si hemos sufrido, si hemos pasado. Por eso yo siempre desconfío de aquellos que predican sin cicatrices. Diría un querido colega, desconfía de los Jacob que no renguean. Porque el renguear significa que has luchado en la vida con el ángel, has peleado por la bendición. Cuando yo veo a alguien que por lo general es un niño de papá, que heredó la iglesia, que el papá lo formó y ese chico nunca trabajó en nada y siempre vivió del papá y se pone a predicar, por lo general es alguien que condena, alguien que no entiende a la gente, que no empatiza, que no conecta. ¿Han visto predicadores que nunca conectan, que parece que viven en otra dimensión? Que hablan del Cronos y del Kairos, de la indisolubilidad de la Trinidad, del Apocalipsis, de la cuarta bestia. Uno dice, ¿de qué cuerno está hablando? Si yo no puedo pagar la renta. Pierden la conexión. Pero pierden la conexión porque no han vivido tormenta, no tienen cicatrices. Hay un chiste por ahí que decía que se encuentran de esos en el Far West, dos de esos tipos malos, villanos, y uno abre así y dice Kansas City, y tiene una cicatriz. Y otro abre así y dice Oklahoma City, y otro tiene una cicatriz así y dice New York City. Y el nene de papá dice Appendix City. Así que hay algunos que lo único que pueden mostrar es el Appendix City. Y yo desconfío de esa gente. No los subestimo, no digo que no son ungidos, pero dudo que puedan entender todas las batallas. Dudo que puedan escuchar el sonido de los pies pequeños y no los tacones altos de una dama que trata de ocultar su dolor tras un delineador caro. Y hoy en día el sonido de los pies de los niños, de los pies pequeños está, yo decía en el servicio anterior, está extinto, se está muriendo. Yo no sé dónde están los niños. No sé si alguien más notó de que ya no hay dibujos de tizas en las veredas donde las niñas antes jugaban, donde ya no se venden cuerdas para saltar.
Las niñas, en vez de estar jugando con muñecas, están empujando cochecitos de bebés reales. Los niños, en vez de estar jugando con pelotas de trapo como hacíamos nosotros, porque ni siquiera había para pelotas de verdad, están matando zombies y jugando en red con alguien más al otro lado del continente, y han desaparecido los niños de las calles. Ya no empujan triciclos, ya no andan en bicicleta ni en skate, sino que están detrás de una pantalla. Hemos perdido el sonido de la niñez. El sonido de la niñez se perdió. Así como en Los Ángeles nadie camina, tienes que ir a Manhattan para ver gente caminando, así también se ha perdido la gente o los niños que deambulaban por las calles. Porque son asfixiados por la vulgaridad, son expuestos a la pornografía y les roban la infancia. Ahora pueden acceder a cualquier basura virtual a través de las redes de chat, de conversaciones de internet. Y algunos son esos retoños que se empiezan a torcer porque son víctimas directas. Otros son apenas espectadores, pero víctimas de todas maneras. Hay niños que han crecido en su casa mirando un cuadrilátero de boxeo. Hace un momento me decía un querido pastor, yo me acuerdo que vivía todo el tiempo. Mi papá llegaba borracho y decía, contéstame a la mujer, y tiraba y rompía cosas y la casa quedaba un desastre. Y yo mirando allí, esos son los niños que desde el closet observan la violencia doméstica y se van anestesiando a eso. Aunque le digan lo contrario en la iglesia, aunque le digan lo contrario en la escuela, se van anestesiando que la manera normal de tratar a una mujer es así. La mujer es una sirvienta, una cosa. La mujer te tiene que lavar los platos, lavar los calzones, esperarte y atenderte, porque eso lo vi en mi casa. Y esa cultura machista, cuando uno ve uno de esos árboles torcidos, esos machistas torcidos, no se torcieron por la cultura. Se torcieron porque de chiquititos, de retoños, fueron los mudos testigos de cómo se trataba a una mujer. Es la mutilación de las mentes tiernas. Por eso digo, el Señor mira los piececitos, aunque nosotros ya tengamos pies grandes. Esos niños que fueron testigos de pesadillas, que tendrían que tener en su memoria, tendrían que tener la mente llena de galletitas, de galletas horneadas y de juegos de mesa, lo único que tienen es náusea mental de todo lo que han visto. Por eso se está perdiendo la niñez. Por eso estamos perdiendo la nueva generación. Por eso no estamos pudiendo salvar la profecía. No la estamos salvando porque esos niños se acostumbraron a ser o víctimas directas o espectadores de violencia, o de desconexión, o de falta de amor. Y esos asuntos del pasado afectan nuestro presente. Y subsisten en nuestro corazón cosas que nos damos cuenta que no podemos borrar. El alcohol no te va a poder borrar. Vas a brindar hasta el hartazgo y te va a entumecer. Pero ahí estará el dolor cuando los efectos del alcohol se vayan. El sexo no te va a quitar el dolor, te va a entumecer. Pero ahí estará el dolor después que te vistas y te des una ducha. No hará desaparecer el dolor, te va a entumecer. El único que es surcidor de muñecas rotas y de muñecos rotos es el Señor de señores, el Rey de reyes, el único que puede surcir y arreglar y reparar. ¿Están conmigo, sí o no? Él es el único surcidor, el único que tiene la destreza de sanar un trauma. Es el único. Los demás nadie tiene la habilidad. El evangelista Juan relata que Jesús se acercó a un pozo de agua, había una mujer samaritana. Y Jesús le dice, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame de ese agua para que yo no tenga más sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ven y llama a tu marido y ven acá. La mujer dijo, es que yo no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho. No tengo marido porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tiene ni siquiera es tu marido, es una aventura. Esto has dicho con verdad. Yo no sé si alguna vez viste una persona rota, en este caso una mujer rota. Una mujer rota no la describes ni por el cabello, ni por el perfume, ni por la ropa, mucho menos por la profesión o por el grado universitario. Para ver una mujer rota tienes que ver como Jesús a la samaritana. Tienes que ver las cicatrices por encima o detrás del maquillaje. Las heridas que el delineador y el rímel no pueden borrar, ni las sombras pueden borrar.
Cuando alguien está roto, sea hombre o sea mujer, en este caso es una dama en la historia, cuando uno tiene muchas heridas, le cuesta mantener relaciones. Porque acá no dice la Biblia que la samaritana era una prostituta. Y no es porque la Biblia cuidara los adjetivos, porque cuando se trataba de una ramera dice, y era una prostituta. Aquí no. Aquí es una persona que Jesús sabe ver que es una mujer herida. Una mujer herida o un hombre herido trata de buscar en el sexo opuesto a alguien que le ayude con el peso de su dolor. Y el único que puede cargar el peso de tu dolor es Jesús. Todos los demás se cansan, se rinden y se van. No hay persona. Tú pones un peso excesivo y siempre el peso excesivo romperá el vagón. Pones peso sobre los seres humanos y los seres humanos van a fallar. Por eso es necesaria la sanidad. Si no arreglas lo que te pasó, los humanos te van a fallar. No puedes pasarles tus problemas del pasado a nadie, excepto a aquel que los puede solucionar, excepto a Jesús. Es el único que le atraen los problemas ajenos porque los puede resolver. Después nadie, ninguna relación puede resolver lo que te pasó cuando niño o cuando niña. Aún a los hombres rotos, miren qué ironía, miren qué injusto que es esto en cuestiones del amor. Aún a los hombres rotos les atrae mujeres completas, mira vos. A hombres incompletos sueñan con mujeres completas, a mí me consta. Yo a veces hablo con algunos chamacos que me dicen, no, que yo quiero una mujer que sea así, que tenga acá, que se suene, que tenga 90, 60, y que sea linda, y que sea universitaria, que trabaje, que tenga papeles. ¿Y vos qué tenés para ofrecer, desgraciado? Buscamos la persona perfecta, pero no nos preocupamos en ser el perfecto para la otra persona. Aún a los hombres incompletos les atrae una mujer completa y viceversa. Es injusto en relaciones del amor, pero es cierto. Porque nadie quiere iniciar una relación con fantasmas. Un hombre no quiere ponerse de novio con todos tus ex. Una mujer no quiere ponerse de novia con todos tus ex mujeres. Uno tiene que resolver, cerrar el pasado. De otro modo, siempre estamos queriendo que alguien ayude a llevar el peso. Yo presumo que esta mujer que tuvo 5 maridos no era necesariamente promiscua, ni que sabía elegir mal, ni que todos la golpeaban. Lo más probable es que estaba tan herida, tenía tanta sed. El Señor miró a esta mujer y no le dijo, pero has cometido pecados, 5 maridos, qué vergüenza, y el que ahora tiene no es tu marido. Él ve en ella a una mujer que tiene sed. Jesús sabe que los caballeros que compartieron su cama eran el síntoma, pero ella es la patología, y le habla de su sed interior. Una persona en pedazos siempre busca validación. Cuando tienes un tanque emocional muy grande, necesitas que te amen. Cuando hablo que te amen, no es que te compren ropa, ni cartera, ni bolso, ni que te lleven de vacaciones, ni que te den un auto. Cuando te hablo te amen, significa que alguien te mire a los ojos, llegue a tu alma y te dé lo que necesitas. Y entonces cuando tienes sed de amor, tomas malas decisiones. La sed es mala consejera. La sed te hace tomar decisiones que te puedes arrepentir toda la vida. Hay gente que se ha casado con sed de amor y no enamorada. Entonces uno le dice, ¿por qué te casaste si eres tan infeliz? Y porque quería escapar de la casa de mis padres. No soportaba más a mis viejos, así que el primero que pasó no era azul, pero lo pinté de azul y me fui con él. Otros dicen, ¿y por qué emprendiste eso? Y porque lo quería emprender porque estaba harto de lo otro. Entonces, para escapar de algo, emprendieron otra cosa. ¿Cuánta gente hay que ha hecho cosas porque la sed lo aconsejó? Dicen, y aprendan esto para estas fechas, que no hay que dejar que tu esposo vaya al mercado o a la tienda con hambre, porque va a traer un montón de cosas innecesarias. Tienes que llenarle la panza y que vaya a comprar, y ahí compra lo que le mandaste en la lista. Porque el hambre es mala consejera, la sed es mala consejera. Y cuando estás con sed y hambre emocional, tomas decisiones que te puedes arrepentir toda la vida. Y ahí después, claro, uno de grande ve el árbol torcido. Pero mira qué mala decisión que tomó. Pero fíjate la familia disfuncional que tiene. Y pensamos que vino el demonio y le torció el tronco. No, eso fue un retoño. Por eso Dios no ve el hombre elegante, sino ve los piececitos de ese niño.
¿Qué le pasó para llegar a tomar esta decisión? Muchos se pueden vestir muy bien, perfumarse bien, pero en lo secreto están lastimados. El dolor no se quita con cosméticos caros ni con maquillaje. Y yo siempre le aconsejo a los hombres, si quieres conocer a la mujer que está a tu lado, tienes que llegar a la niña que fue. Si quieres conocer al hombre que está a tu lado, tienes que llegar al niño que una vez fue. Porque es la niñita siempre la que tiene cautiva a la mujer callada. Es la niñita la que tiene cautiva a la mujer callada. Siempre es el niñito el que tiene cautivo al hombre que no demuestra sentimientos. Hay hombres que no lloran. Yo he visto hombres que no lloran ni en el ataúd de su mujer, ni en el ataúd de sus hijos. Y uno dice, pero qué frío. Y uno mira al árbol y dice, qué torcido, tiene un demonio. Cuando uno se mete en su corazón y escarba, si logra quitar las capas de cebolla, te va a decir que un día el padre le secó las lágrimas y dijo, usted es macho, no llore. Y él tenía las piernitas lastimadas, sangrando, no llore, que usted no es una nena. Y se le inculcó acá. Y el padre, quien sabe por qué machismo imbécil, le metió en su alma, le fraguó a fuego, le acuñó esa frase y marcó su destino para siempre. Y le quitó una de las mayores y más lindas emociones que un ser humano pueda tener, independientemente si eres hombre o mujer. Porque hombre no te hace no llorar. Lo que te valida como hombre es tomar decisiones, tener responsabilidad, tener carácter, amar a Dios, cuidar lo que Dios te dio, ser un líder, ser una persona de bien, no llorar o no llorar. Eso tiene que ver con temperamento. Hay cosas que nos marcan. Por eso yo quiero llegar ahora al retoño. Por eso el Señor dice, tienes que ver tu retoño. Sana a la niña y verás una mujer libre. Sana al niño en esta tarde y verás a un hombre libre, pero tienes que ver ese niño. Y esto no es retroceso, ni retrospectiva, ni sanidad interior. Esto tiene que ver con no sé si relacionarnos, si conciliarnos con el niño que fuimos. Yo hay cosas del pasado que no voy a cambiar, no puedo cambiar, no las puedo, ni tú tampoco. El pasado murió mientras yo dormía. Pero tengo por mi salud mental entender que esa fue mi niñez y el hombre que yo soy resultado de aquella niñez. ¿Qué voy a hacer con ese pasado? ¿Me quedo en la cama o la libero? Y ayudo a otros a salir. Las niñas pretenden jugar que son adultas. Eso no pasa con los niños. Nunca vi un niño que dice, voy a jugar a que estoy endeudado. Nunca vi un niño que dice, voy a poner los anteojos de papá y voy a jugar a que estoy de mal humor. No. Pero las niñas se ponen los tacones, se pintan, se maquillan. Y cuando una niña es abusada, cuando son molestadas, el hacer creer que es grande ya no es gracioso. Porque llega alguien y transforma esa pretensión en realidad. Cuando un adulto molesta o toca a un niño o una niña como si fuera una mujer o un hombre, está haciendo que el árbol joven se convierta en un árbol adulto torcido. Y no hablo solo de violaciones o de abuso sexual. Hay un abuso que es tan similar a este, que es el abuso emocional. Cuando sientes dolor, eres pequeño o eres adolescente y te dejan solo o te subestiman o te hacen callar o te hacen borrar las lágrimas, es un abuso emocional. No respetan lo que te está pasando. No respetan el estrés que tienes como niño o como adolescente. Y cuando eso pasa, te empiezas a torcer sin darte cuenta. Es increíble como en un chasquido de dedos, desde algo trágico como una violación, un esposo abusador, un toque prohibido de un tío, puede alterar la vida de un niño o de una niña de por vida. Tantos días jugando a ser grande y un acto de abuso sin sentido se le roba la niñez para siempre. Tantos días jugando a ser adulta y en unos minutos la vida cambia para siempre. Yo a veces me pongo a reflexionar y digo que a nosotros nos definen los incidentes que nos han pasado durante el camino. Estuviste minutos de no ser la persona que eres. O estuviste a minutos de ser la persona que eres. A veces algo nos cambió para siempre, la percepción. No querías ser así, pero así eres a partir de ese incidente. Unos minutos a solas con alguien equivocado y tus sueños se hacen cenizas y ahora eres una estadística. Bueno, tal vez ni siquiera una estadística, porque para ser una estadística lo tienes que decir.
Y yo estoy hablándole especialmente al grupo de los que hacen shh. De eso la abuela me dijo que no se habla. Ese es el abuso emocional que más duele. Una dama te dice: yo no me daba cuenta que era abusada por el esposo de mi mamá. Lo que a mí me dolió era que mamá no intervino. Y cuando sugerí algo, me dijo que me calle la boca, que ese hombre nos iba a dar los papeles. Que ese hombre nos daba casa y techo. Y priorizó un mugroso techo antes que la salud emocional de su hija. Ese abuso es el que te marca. Y luego, claro, vienes a Jesús, pasas por las aguas del bautismo y los pastores decimos: confiesa que todo está olvidado. Sí, para Dios está todo olvidado, ¿y para ti? Necesitas una sanidad. Necesitas entender que esos son incidentes, infortunios que cambiaron tu vida tal como la conocías. Por eso digo que una niñita es la que tiene prisionera a una adulta y le dice: shh, no hables. ¿A quién le vas a decir que no eres feliz? ¿A quién? ¿Qué consejería resiste el análisis de que tú digas: mira, yo me siento abusada por mi marido hace 20 años? ¿Quién te va a creer? Te van a decir la frase religiosa: sujeto a su marido, cumpla su deber conyugal, el cuerpo suyo no es suyo sino de su esposo, y todas esas boberías que te dicen los que no han sufrido, los que no han pasado por las cicatrices que tú has pasado. La religión te mete en una caja y no molestes. Trata de molestar lo menos posible. Vístete como yo te digo, repite lo que dice el pastor y a casa feliz. Pero no eres feliz. Porque tarde o temprano el techo de cristal se rompe. Y te das cuenta que eres tú siendo esa niña con todo o ese niño con todo lo que viviste. Y necesitas sanidad. Necesitas que alguien venga y diga: tú tienes que beber un agua que te quite la sed. Son demasiadas cosas ocultas que no te dejan vivir. La niña o el niño que fue abusado, después de eso, quiere ir a jugar con otras niñas y se siente demasiado vieja. Quiere meterse en el mundo de las adultas y es demasiado niña, atascada entre dos pisos. ¿Creen que se va a desatascar alguna vez? No, Señor. A menos que Dios intervenga, a menos que Jesús se siente junto al pozo, a menos que Dios le saque la curvatura de su espalda, esa mujer vivirá atascada entre dos pisos. Son la generación olvidada. Se ponen mantillas y van a las iglesias, se ponen faldas largas y defienden la sana doctrina. Por dentro están destrozadas. Las he visto. Destrozadas por lo que la vida les hizo y nadie se atreve a hablarles porque son la generación olvidada. Las hay ejecutivas y amas de casa, atractivas y comunes, anoréxicas y gordas, promiscuas y frígidas. Y todas tienen el mismo dolor. Y pululan en nuestras iglesias, vienen en Navidad y a Easter, levantan las manos y parece que todo está bien. Y tú piensas: ¿y qué de los muchachos, de los hombres? Los hombres somos un poco más imbéciles. Más. Por eso Pablo dice que las cosas que yo tenía para mí como ganancia, le dice a los filipenses, las estimé como pérdida por amor de Cristo. Porque los hombres tenemos otra manera de esconder el dolor. No lo escondemos con traje de diseño, ni con bolsos caros, ni con delineadores, ni con formar un hogar, porque la mujer tiende a tapar el dolor con una foto de hogar. Entonces lo que no tiene como amor, lo quiere tener como hogar. Me consta de mujeres que se quieren quedar embarazadas rápido para que el amor de ese niño cubra lo que no tiene con su cónyuge. Entonces trata de tener hijos. Y dice: me voy a dedicar a mi hijo, voy a amar a mi hijo y mis hijos son todo para mí. Porque lo que quiere es tapar el dolor con una foto de hogar. Una chimenea, regalos bajo el árbol. ¡Hey! Tengo un hogar. Pero el dolor está allí, es un apósito cubriendo lo pútrido. El hombre, les dije, es más imbécil. El hombre cree que puede ocultar el dolor manejando un Mercedes. Cree que puede ocultar el dolor manejando un Audi, pagando un mortgage caro. El dolor está en todas partes. Las mujeres lo ocultan con rímel y los varones con créditos. Y abrimos una billetera con muchas tarjetas. Como si un poco de plástico nos pudiera sanar todo lo que hemos pasado en la vida. Por Dios. ¿Quién puede sanar? ¿Quién puede surcir el dolor? No hay forma de cambiar el pasado, yo sé que no. La manera de cambiar el pasado y de dejar que Dios empiece a intervenir está escondido, semi-escondido en la Biblia. Digo semi-escondido no porque no sea
episodio bíblico relatado, sino porque siempre los predicadores lo suelen usar para levantar ofrendas, para hablar de dinero. Pero aquí yo lo veo como un axioma, como un proverbio para la vida. Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando en vuestro regazo, con la misma medida que medís, serás medido. Esto habla de la vida, esto es el remedio, esta es la receta. Yo te voy a recetar para que después en la farmacia más cercana vayas y busques el medicamento. Tienes una farmacia cercana, a lo mejor está llena de polvo, a lo mejor está sobre la televisor o cerquita del control de Netflix, pero ahí está. Y la Biblia, que es tu recetario, te dice, si tú das, si tú bendices, el mejor remedio es dar el consuelo que nunca recibiste. ¿Cómo ser sanado? A través de la propia administración. Yo era una persona mucho más rota hace 30 años atrás cuando empecé a predicar. Sigo estando roto, pero mucho menos. Me fui sanando ministrando, ayudando a otros a salir adelante. Entiendo a los que tienen pantalones rotos y los relacionan con pobreza. Entiendo a los que tienen que conformarse con una fruta agria como todo postre. Comprendo a aquellos que cuando llueve mucho el agua se le mete debajo de los zapatos. Como dije el domingo pasado, mi abuela, la alemana, uno la veía y veía el tronco torcido. Decía, pero qué abuela dura. Pero qué mujer dura. No, nunca sonreía, nunca lagrimeaba. Yo decía, de ahí sale mi papá. Doña Ana Keller era una mujer dura. Pero yo compartía la habitación con ella. Porque cuando ella quedó sola vino a dormir en la habitación del nieto, el nieto menor. Y de noche yo le decía, abuela, contame algo de tu infancia. Y ella empezaba a llorar cuando recordaba que la escarcha se le metía entre los dedos cuando tenía 11, 12 años porque salía a levantar la cosecha. Dice, a mí me sacaron del colegio y me dijo mi papá, a trabajar, mija. Vamos. Y cuando pueda tener hijo, me tiene un hijo y se va. Pero acaba de levantar la cosecha. Y ella lloraba. Y yo le decía, abuela, ¿te duele mucho lo que tu papá te dijo? Y dice, no, todavía siento el dolor del hielo. 90 y tantos años la vieja. Y todavía sentía el dolor de hielo entre las comisuras de sus dedos. Esto significa de que cuando uno ve un tronco troncido, siempre hay un retoño que sufrió. Y ese dolor te alcanza. Pero la abuela decía, yo voy a ayudar a las niñas que están trabajando, porque yo sé lo que están pasando. Ella sabía que el remedio era ministrar. Dad y con la misma vara que mides serás medido. La vacuna se hace siempre con la infección. El antídoto siempre se hace con el veneno. La mejor gente para ayudar a otros son aquellos que han vivido, que han sufrido. Nunca podrás sanarte hasta que no uses tu dolor para ministrar. Eso, la administración le da sentido al dolor. La administración le da sentido a la vida. Cuando tú ministres, te dice, por eso me pasaba lo que yo estoy pasando. Cuando tú ministras, te sanas. Es lo que yo aconsejo. Levántate de la cama, que alguien más la necesita y ponte a sanar. Dios me dijo que River iba a ser una iglesia de gente rota y al principio a mí me choqueó porque quieres palabras tales como he aquí te doy un linaje escogido, un real sacerdocio. Y Dios me dijo, te traigo gente rota porque tú las vas a comprender, porque eres vaso de misericordia, porque no las vas a condenar. Son menesterosos, endeudados, afligidos que llegan para que se forme un gran ejército, para que se levante un pueblo fuerte. ¿Y quién sabe? Tal vez podamos ser la iglesia que vuelva a escuchar el sonido de los piecitos en la calle. Que salvemos la próxima generación, que salvemos la profecía. Por lo pronto me va a bastar salvar a los que están estancados entre dos pisos. Ayudarlos a que el elevador se vuelva a mover. Que la vida te sorprenda moviéndote hacia alguna parte, pero moviéndote. O para abajo, para arriba, pero muévete, por Dios. Estancado es una manera pésima para vivir. O tienes que descender o subir. Es bíblico, frío, caliente, tibio. Estás en un serio problema. Entonces, necesitas sanarte. Necesitas olvidarte de los filtros de las fotos. Necesitas olvidarte de las redes y tener una vida real. Reconciliarte con la vida real. Esto es lo que eres. No hay más. Esto es lo que eres. Esto es lo que la vida te trajo. Esto eres. Si te reconcilias contigo mismo, tienes posibilidad de desatascar tu elevador. Si no, vivirás una mentira.
La iglesia está llena de gente que vive una mentira. Repite palabras y salta. Y cuando el predicador dice algo, dice aleluya, aleluya. Son unos patanes en la casa. Mujeres que cuidan mucho la doctrina y son de unas lenguas y critican a todo el mundo. Y esa doble moral, esa doble vida, esos que condenan los Simpsons, esos que condenan, ay, hay un Jesús en Netflix que dicen cada cosa, cada babosada en privado, que no resistirían análisis. Lo que hacen en Netflix son unos mundanos que hacen conforme es un código lo que quieran. A Jesús no le importa porque él pregunta, ¿y tú qué dices quién yo soy? ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Listo, es lo que me basta. Han dicho de todo de Jesús y van a seguir diciendo. Lo que trato de decir es, no nos rasguemos las vestiduras, no comamos santo y defequemos diablos. No nos rasguemos las vestiduras por boberías. Mírate al espejo, reconcíliate con el dolor que llevas y mira que estás encorvado. La orden es, ponte de pie, endereza tu espalda, erguido, vamos. Pon la frente como un pedernal, libera la cama, que hay otro peor que tú. Deja de llorar, que el 2020 te sorprenda caminando mínimamente entre las camas de hospital, bendiciendo, ministrando. Vamos, ponte de pie y dale un aplauso. Si crees que Dios habló, si crees que Dios habló, dale un aplauso y celebra al Señor de señores. ¡Aleluya! Hay dos maneras de ver la vida cristiana, la vida espiritual, y es pensar, bueno, porque voy a la iglesia o porque creo en algo, automáticamente, ¡pum!, el pasado queda olvidado. Si bien técnicamente para Dios es así, el problema es que nosotros seguimos lidiando con el pasado. Y de allí que cada domingo, por lo menos durante los últimos, Dios nos viene hablando de sanar esas heridas. El domingo pasado yo les decía una frase que acuñó mi mamá, que ninguna herida tapada cura bien. Aunque uno le ponga una curita, un apósito, ninguna curita tapada finalmente se va a sanar, porque empieza a ponerse pútrida, porque se empieza a infectar, y eso también va para todos los órdenes de la vida. Creo que cuando uno se reconcilia con sus heridas, con sus laceraciones, con lo que ha pasado, tiene oportunidad de sanar. Lo cierto es que cada adulto, cada ser humano que transita la vida adulta, la adultez, no deja de ser otra cosa que el niño que lo precedió. Es algo que no podemos olvidar. Y es algo que me interesa mucho recalcar porque tiene que ver con nuestra sanidad interior, con nuestra autoestima sana, que es la única manera que uno puede hacer para amar a Dios. Sanarse para de ese modo amar al prójimo y amar a Dios, si no es imposible. Entonces siempre la edad adulta está enraizada en la niñez, en cosas que nos pasaron, las buenas, las malas, los buenos recuerdos, los no tan buenos. En las disfunciones adultas han sido modeladas, han sido influenciadas por los tutores, por la presencia o por la ausencia de nuestros padres. Fuimos modelados de alguna forma. Yo mantengo esa opinión porque no dejo de ser el niño que fui en un cuerpo de adulto. O sea, soy un niño que creció como la mayoría de los que estamos acá. Y la ausencia, la presencia paternal determina de alguna forma nuestra manera de pararnos en la vida. Lo que hacemos está confirmado por sociólogos, por psicólogos, que cualquier cosa que uno haga en la edad adulta como un patrón de una manera repetitiva tiene que ver con una raíz de la niñez. Y yo ayer, mientras que escribía este mensaje, yo pensaba ¿qué habrá pensado? ¿Qué recuerdos obsesivos de la niñez habrán atormentado a Adolfo Hitler, por ejemplo? Sin ánimo de justificarlo, nunca justificaría a un genocida. Pero me pregunto si alguna vez cuando niño hubo algo, un punto de inflexión o un quiebre, que después devino en el adulto que todos conocimos. Quizá no, pero digo, ¿qué recuerdos de la niñez tendría? ¿Qué crianza? Y así como pienso de él, pienso también qué afectó la vida de Martin Luther King, de Abraham Lincoln, por mencionar figuras épicas de la Unión Americana, que habrá delimitado, programado la vida de Mahatma Gandhi, que habrá hecho que Nelson Mandela fuera quien es,
luchando con el apartheid, luchando con tantas cosas que estaban enquistadas en el mundo, y el mundo nunca va a ser igual, nunca será tal como lo conocíamos después de Mandela. Pero ese Mandela alguna vez fue niño, y si uno investiga arqueológicamente en sus biografías, descubre que eran niños algunos que sufrieron, otros que se criaron sin padres, algunos capitalizaron el dolor, usaron el dolor para bendecir a otros, otros salieron a la vida enojados, heridos, víctimas también, pero a herir a otros para cobrarse de alguna manera lo que suponen que la vida les debe. Lo cierto es que yo creo más que nunca que la presencia de un padre, de un tutor, de una tía, de una abuela que nos haya criado puede originar en nuestras mentes, la presencia o la ausencia, un pensamiento recurrente, un pensamiento obsesivo. Si un padre nos abandonó, si una mamá se fue de la casa, hay un momento que el niño piensa, a lo mejor yo hice algo para que esto ocurriera. Yo nunca voy a olvidar que estábamos en una consejería y la dama me dice, bueno, mi esposo nos abandonó, resulta que era un mujeriego, borracho, un día lo descubro con otra mujer, etcétera, etcétera. La cosa es que me cuenta que el matrimonio estaba irremediablemente roto y dice, aunque él intentaba ser buen padre, a mí no me sirve eso, si no puede ser un buen esposo, así que decidimos que hemos de vivir separados. Y el niño estaba aparentemente como jugando con un celular y luego el niño me dice, ¿yo podría hablar con usted? Así que le pido a la dama que me deje a solas unos minutos con él y el niño me dice, mire, yo no sé qué contó mi mamá porque no prestaba atención, pero la culpa que papá se fue es mía. Porque siempre me decía que acomode los cajones y él me decía, un día no me vas a encontrar más. Así que un día agarró y se fue, tiene que ver con mi desorden. O sea que el chiquito se había hecho cargo de lo que había ocurrido en el matrimonio de sus padres cuando él era simplemente una víctima pasiva. Y yo digo, suficiente estrés tiene un niño con la vida de infante como para que encima tenga que cargar con la culpa de algo que él no pidió, que él no generó. Ahora ustedes dirán, bueno, ese niño tarde o temprano se va a dar cuenta que su padre no se fue necesariamente porque él no acomodaba los cajones. Sí, algunos sí. Otros crecen, pero se vuelven gente más pequeña. O sea, se vuelven adultos, pero su manera de razonar sigue siendo infantil. Claro, ese niño cuando sea grande lo más probable no es que diga, se fue porque yo no acomodaba los cajones, pero en el subconsciente lo más probable es que quede una mancha de culpa. Sí, yo algo tuve que ver. ¿Por qué lo sé? Porque también alguna vez hablé con una mujer de 40 y tantos que me dijo, ¿sabes? Yo creo que si yo no hubiese nacido, mis papás seguirían juntos. Porque mi mamá me confesó que fue el embarazo el que hizo que ellos se pelearan. Y esta dama cargaba con una culpa de haber nacido, lo cual es una crueldad absoluta. Y esos procesamientos mentales que uno mantiene de adulto, esa manera infantil de pensar, es la que hace que nunca podamos sanar la estima. Entonces un día el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, le dice en Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y entendía como niño. Mas cuando fui hombre, dice el apóstol Pablo, dejé lo que era de niño. Él hace especial, le pone un especial interés casi quirúrgico a las tres palabras. Él dice, yo hablaba, pensaba y entendía como niño. Lo cual está diciendo que cuando afrontó la vida de adulto, cuando hizo el crossover, cuando cruzó a la vida de adulto, dejó de hablar, de entender y de pensar como un niño. Yo hablaba cuando era chico. Mi madre me escuchaba muy atentamente cuando yo hablaba, lo cual era un lujo en nuestros tiempos. Acuérdense que yo nací en el siglo pasado. Algunos dicen, ay, los millennials. Yo no soy millennial, yo soy sesentennial de aquel tiempo. Y había algo maravilloso que hizo especial a la vieja, es que ella me prestaba atención. Y eso honraba mi opinión. Ella decía, a ver, Dantecito, contame. Y eso hacía que honrara mi opinión. Yo tenía alguien que me escuchara. Porque provenimos algunos de una generación donde los niños no podíamos hablar. No hable, que están hablando los adultos, decía la vieja. Como diciendo, tu opinión no importa. Están hablando los adultos, vaya para afuera. Entonces yo entendí que mi opinión no valía, para mi papá no valía, pero mi mamá de tanto en tanto enriquecía mi autoestima. Porque me decía, ve, Dantecito, contame. Y me hacía creer que mis ideas eran importantes. Como les dije, mamá
tenía 6º grado de la escuela primaria, pero no por eso dejó de ser autodidacta. Entonces tenía toda una biblioteca en casa que nos puso a disposición. Y ahí estaba Charles Dickens, Mark Twain, Emilio Salgari. Y ella decía, lean todo, con voracidad, ficción, ensayos, todo, libros de química. Y era lo único que había en casa, no había iPad, no había conexión satelital. Entonces leíamos con voracidad, con desorden. Y ella decía siempre, ahora quiero que me relates un propio cuento. Contame un cuento mientras que yo lavo o plancho. Y entonces mi capacidad narrativa empezó a desarrollarse. Yo decía, había una vez un niño muy pobre, que el padre no le compraba nada, pero la madre le compró una bicicleta. Yo para ver si se sentía aludida la vieja. Nunca se dio por aludida, siempre pareció era ficción. Pero mi mamá era el mejor público para contarle un chiste, por ejemplo. Entonces yo le decía, mamá, te voy a contar un chiste. Y la vieja se reía alta, le digo, pero no te lo conté. Le digo, no, pero va a ser gracioso. De allí yo, que en toda la oratoria, en la dialéctica, siempre pongo una humorada, porque siempre siento que mamá se sigue riendo. Mi mamá no importaba la narrativa. El saber que era un chiste ya se despanzurraba de la risa. Y a mí me gustaba. Entonces cuando no tenía chiste los inventaba. Y ella, aunque el chiste era pavo o chistonto, hacía que se reía. La cosa que yo sentía que cuando hablaba mi opinión era valorada. Jesús se pasó hablando 7 días sin parar, se metió en el templo y hablaba con los maestros de la ley. Tenía unos 12 años. Y dice la Biblia que los eruditos no podían creer su respuesta en lo que él hablaba. Así que creo que eso sana la estima de un niño cuando puede hablar. Y Pablo dice, yo hablaba como niño. Pero lamentablemente muchos de nosotros no fuimos escuchados. Cuando hablábamos no importaba tanto nuestra opinión. Y eso no es lo importante en sí o lo más grave, sino que algunos han perdido la capacidad de comunicación. Entonces cuando uno se hace adulto ya no habla. Y empieza un poco a parecerse a aquel padre que tampoco hablaba. Algunos perdieron la capacidad de comunicarse. Yo digo siempre que las mujeres celebran su feminidad. La celebran porque se cambian los maquillajes, se ponen esto. Y los hombres a veces no celebramos nuestra masculinidad. Somos aburridos, creemos que eructar y tomar cerveza nos puede hacer machos. Sin embargo, no es solo eructar, es decir, bueno, yo tengo que crecer intelectualmente, espiritualmente. Lo cierto es que en algún momento perdemos la capacidad de comunicarnos porque nos dijeron, cállese la boca, quédese quieto, no hable. Y eso se nos va metiendo en nuestro corazón y un día perdemos la capacidad de decir lo que nos pasa. Se nos graban frases, los machos no lloran, no lloren. Entonces nos marcan la manera en que hablamos o no hablamos cuando éramos niños. Yo estoy seguro que si mamá no hubiese sido mi primer público de uno, yo estoy seguro que no estaría hablándoles a ustedes esta mañana o esta tarde. Estoy convencido, no hubiese desarrollado mi capacidad narrativa. Y aunque no era un orador a los 8 o 9 años, yo sentía que a alguien le interesaba lo que yo podía decir. De otro modo me sentía que no tenía voz, que no podía comentarle a nadie. El apóstol Pablo sigue diciendo, no solo hablaba como niño, sino que pensaba como niño. Y esa también es una declaración poderosa, porque para lo que un niño puede ser normal, para un adulto puede resultar, si sigue pensando como un niño, algo fatal. El hombre que crece o la mujer que crece y sigue siendo un niño, lo único que cambia es el precio de sus juguetes. Pero tiene juguetes más caros. No tienen que decirme que sí, ni me hagan así con la cabeza como pasó en el primer servicio. Pero díganme, mujeres, si a veces no miran a su marido y dicen, pero este no creció. Cuando se pone caprichoso, y no una vez, sino cuando tiene un patrón de capricho. Ah, yo no voy a comer eso. Decís, señor, te lo llevas o te lo mando, ¿para qué vive? ¿No? Y también pasa con las mujeres. Tampoco le quedó grande la yegua. Podemos hablar de la yegua también. Las mujeres también, hay mujeres que, aunque se visten con tacos altos y usan rímel y maquillador y bolsos caros, siguen ocultando una niña caprichosa, donde cree que el marido o el esposo le tiene que dar, o el novio, todo lo que papá me daba. Y hay personas que son así, no crecen nunca. Piensan como niños a pesar de que tienen un cuerpo adulto. Y cuando sienten que son niños y que se merecen que le pasen las cosas, empiezan a veces las adicciones, el querer llenar ese hueco de alguna manera. El bebedor social, el que toma alcohol en demasía y se emborracha, hay que llevarlo entre 3 o 4 porque en una fiesta de gala se emborracha, es lo mismo que el pordiosero que toma tequila o cualquier bebida fuerte envuelto en una bolsa de papel.
Lo que cambia es el precio del juguete. Pero los dos son adictos. Los dos están necesitados, el uno como el otro. Uno paga más caro su juguete, pero al final ambos fracasan en el escape de no afrontar la vida adulta. Por eso Pablo decía, yo hablaba como niño, pensaba como niño. Y lo tercero, lo que más me llama la atención, que dice, yo comprendía como niño. Hay una versión que dice, yo juzgaba como niño. Porque el comprender es como... la comprensión es el proceso digestivo de la mente. Cuando uno... Lo que al principio pensaba, ahora lo transforma en una conclusión. Uno comprende como niño. Si de adultos nuestra comprensión sigue siendo elemental e infantil, uno llega a conclusiones inmaduras. Es como esta dama que me decía, si yo no hubiese nacido, mis papás seguirían juntos. A lo mejor no. ¿Quién te metió esa idea en la cabeza? ¿Cómo con 40 años, con casi medio siglo de vida, vas a cargar con un estrés así? La comprensión infantil, navegando en la mente adulta, en un adulto lastimado, es peligroso. Porque uno va por la vida como arrastrando cargas que no nos pertenecen. Hay muchos niños que crecieron en hogares destrozados y en algún momento de su vida llegaron a la conclusión de que por su culpa pasó lo que pasó. Por su culpa fue el hogar disfuncional. Y esos conceptos infantiles los replicamos después en nuestras relaciones adultas. Yo sabía que me iba a divorciar porque mis padres también se divorciaron. Como si el patrón viajara genéticamente en la sangre. Como si los errores de los padres necesariamente tienen que repetirse en los hijos. Y esas percepciones y esas conclusiones producen una vida de inseguridad. Uno no se puede parar bien en la vida porque siente que va a repetir lo que le pasó a los padres. Otros arrastramos heridas infringidas a veces por verborragia, por palabras infringidas por otros niños. En nuestro tiempo navegabas en el bullying. ¿Alguien se acuerda de esto, sí o no? ¿Cuándo tu papá te iba a defender de un bullying? Vamos a hablar con la maestra, te cambio de colegio. Mi papá decía, algo habrá hecho. No, pero me dice, hey, defiéndase. Pelee, mi hijo, me decía mi papá. El tema es que yo era peso lástima. No podía pelear con nadie. No era que los padres iban y hacían un escándalo porque hicieron bullying a mi hijo. Navegamos en el bullying. Y ustedes saben las frases crueles de los niños. Al gordo se le dice gordo, al petizo petizo, al orejón orejón. A mí me decía muerto, cadáver, zombie. Hay días que me levantaba ojeroso y yo era este muerto de ¿cómo se llama? De la película mexicana, la última de Pixar. De Coco. Yo era la vieja de Coco. Yo estaba del otro lado. Era Coco. Decir que Coco no estaba, gracias a Dios. Dios fue afortunado conmigo, fue bueno. Porque si no me hubiesen dicho Coco, me decían de todos los sobrenombres. Y ustedes dicen, te sobrepusiste. Pero me costó horrores. Porque uno después en la vida se para conforme esas palabras que te marcan. Claro, insisto, uno llega a la iglesia y te dicen, no, olvídese de todo, eres nueva criatura, un especial tesoro en las manos de Dios. Sí. Pero uno no deja de tener enraizado en la niñez frases, epítetos, adjetivos y esos avatares de la vida, esos infortunios que en algún momento nos redireccionaron, ni hablar de un abuso, ni hablar cuando un ser querido, cuando un pariente querido, entre comillas, te robó lo más preciado que tenías, que no era necesariamente la virginidad, sino la inocencia. A partir de allí, como dijimos hace unas semanas, quedas atascado entre dos pisos. Porque la niña a la que molestan o le invaden su sexualidad, luego se siente una vieja con otras niñas, pero a la vez una niña entre las mujeres grandes, y queda toda su vida sintiendo que algo generó. Más cuando le dicen que se calle para que ni siquiera pueda formar parte de una estadística. Y van por la vida dolidas y llevando esa mentalidad de adulto, infantil, a la vida de adulto, que es lo peor. De allí que les cuesta a mucha gente relacionarse con Dios. ¿Cómo puedes hablarle a Dios a una persona que tiene heridas infringidas? Hasta nuestra sexualidad puede cambiar o queda afectada por cientos incidentes. No podemos desconocer esto. Pero como el tema de este mensaje no es para que nos suicidemos todos en masa, porque me están mirando y diciendo, ay, ¿cuándo nos matamos? La pregunta, esa es la patología. ¿Cuál es la terapia? La terapia es cómo reconstruimos la vida. Ojalá tuviéramos una máquina del tiempo. Yo digo siempre, daría lo que sea por ver a Dante cuando tenía 8 años. Le diría, flaco, todo va a salir bien.
Algunos de estos sonsos van a hacer fila para escucharte alguna vez. Yo le diría, todo va a salir bien, vas a inspirar, vas a cambiar, vas a hablar. Yo le habría resuelto la vida al niño que fui, pero la vida no me da esa chance. No es una película de ciencia ficción donde puedo resolverle la vida. Debí haber confiado en Dios, debí haber escuchado más. Cuando me decían, basta el día con su afán, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para futuro. Pero como todos, me llené de ansiedad. Y pensé que no tenía lo que hacía falta para salir adelante, para pelear la vida. Podía haber jurado que iba a quedar en la lona. Hoy podría ver a ese niño que fui y decirle, todo va a salir campeón, todo va a salir bien. Mamá va a sanar del cáncer, tu papá va a dejar el alcohol. Daría lo que sea por darle esperanza a ese flaco orejón, Coco. Pero no puedo. Entonces, ¿cómo reconstruyo ahora? ¿Cómo reconstruyes tú la vida? Dios no lo deja librado al azar, y Lucas 1:17 dice, y haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces, quiero que vean lo que humildemente creo Dios me dijo que te diga respecto a la terapia. Yo tengo hijos, como algunos aquí. Cualquiera de mis hijos lleva mi sangre y se para en mis huesos. Ese hijo es mi boleto para la próxima generación. Es mi chance, mi segunda chance y oportunidad de lograr algunas cosas. Cuando digo lograr algunas cosas, no es proyectarme vicariamente en él. O sea, como yo no pude ser abogado, lo voy a hacer que él sea abogado. Porque los hijos son cartas en blanco para escribir. No son cartas en blanco para escribir que uno los hace imagen y semejanza. Los hijos son libros para decodificar. A veces uno quiere escribirlo y decir, vas a hacer así, vas a estudiar esto, vas a estudiar esto, porque yo no pude estudiar y vas a terminar la carrera. Y a veces le damos una carga que el hijo no quiere saber nada. El padre es actor y el hijo no quiere ser actor. Entonces no son cartas para escribir, sino son libros para decodificar. Pero cuando yo digo que los hijos son una segunda chance, es la oportunidad de lograr lo que no pude tener cuando yo era chico. Sanar a mi hijo, a mi hija, me termina sanando a mí. Amarlo es sanarme. Yo puedo ver a mi hijo simplemente como una extensión, como un producto de simplemente una copulación, nada más. Y tuve un hijo. Hay gente que tiene hijos y que tengan hijos no los hace hombres. Porque un par de testículos también los tienen los animales y no por eso son hombres. Tener hijos es saber que uno puede proyectar en ellos, transmitir, impartir principios, cosas que les van a dejar grabada para siempre. Es darle lo necesario para que alcance su estrella. Es pararlo sobre los hombros y decirle, bueno, vas a empezar de acá, no de acá donde empecé yo. No es que vamos a decirle a los hijos, vas a pasar la misma pobreza que yo para que aprenda. En lo posible tratamos de evitarle que pase o que tenga que transitar las millas que nosotros recorrimos. Un buen hijo recorre una milla menos que el padre, una vuelta menos para dar en las olimpiadas de la vida. Eso es lo maravilloso, que cuando yo lo sano a él, me estoy sanando yo. Entonces hago todo lo necesario para que él se sienta bien. Él es arcilla moldeable en las manos de un alfarero, que es su papá o su mamá. En la Biblia, la paternidad divina se ve cuando Dios habla desde los cielos y dice, este es mi hijo en el cual tengo complacencia, cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo. No hay cosa más linda para un hijo que el padre le diga, estoy orgulloso. Así tu padre no tenga estudios académicos. No hay ninguna frase que supere a lo que te diga tu papá. Es la aprobación paternal que hace que el chico flaco corra más que el resto de la clase. Es la aprobación materna, bien hecho, hijo, que hace que uno soporte los ruidos extraños de la noche o se aguante los mosquitos en un campamento de verano. Bien hecho. Cuando uno actúa, uno busca entre la multitud el rostro conocido de quien nosotros amamos. Y si ese rostro falta, uno se siente mal. Mi papá nunca fue a verme. Él siempre estaba ocupado. Y yo de tanto en tanto actuaba de soldado. Hacía junto a los próceres así y decía, empanada, calentita las empanadas. Yo me sentía Shakespeare, haciendo Shakespeare. Y yo miraba siempre a ver si mi papá y mi mamá venían para que me dijeran, qué negro candombero, nadie te supera. Nunca estuvieron. Pero yo necesité esa aprobación. Yo creo que la estima hasta del Señor se sanó. No sé si estaba en mal antes, pero digo, no se sanó, se afianzó.
Cuando el padre dice, este es mi hijo amado. Creo que eso es lo que uno necesita como hijo. Y uno llega a ser padre y dice, a mí nunca me dijeron nada. No te voy a decir que digas amén, pero muchos no nos dijeron nada. Nos robaron nuestros héroes. A muchos nos robaron nuestros padres. O el alcohol, o que se murió, o que se divorciaron. Pero las necesidades de los hijos no cambian. Es doloroso admirar a quien no está. Muchos de ustedes crecieron haciendo deporte con las gradas vacías, sabiendo que no te iban a ver. Otros colorearon sus obras de arte con crayolas, sabiendo que no ibas a poder pegarlo en la nevera ni regalárselo a nadie porque no le iban a dar importancia. Y uno insiste por un tiempo hasta que un día te cansas de danzar solo la melodía de la niñez y entonces tiras las crayolas a un costado, pinchas la pelota y algunos compran un arma o se llenan de aparatos tecnológicos, de tablets, de cosas que los conectan con gente que está fuera del hogar. Pero el vacío lo vamos a llenar de alguna forma. Buscamos llenar ese vacío. Porque la imagen de un padre para un niño es el testimonio viviente de lo que puede traer el tiempo. Sí o sí. La imagen de un padre es el testimonio de a dónde nosotros vamos, o de una mamá. El papá es la primera definición de masculinidad que uno tiene. Mamá es la primera definición de feminidad. Y la ausencia de ambos o de uno hace que busquemos llenar el vacío de alguna forma. Y si la iglesia no lo llena, lo llenará la pornografía. Y si la pornografía no lo hace, lo llenará las drogas y los carteles o lo que sea. Ustedes dirán, ¿tan así? Sí, porque uno tiene la necesidad de buscar aprobación. Hay muchas estrellas de Hollywood que necesitan creer que un Oscar sobre la chimenea les va a cambiar la vida. Y un día colocan el Oscar sobre la chimenea, llegan a lo más alto que puede llegar cualquier ciudadano, que es la meca de Hollywood, y no sé qué hay en la cima que los asusta tanto, pero terminan quitándose la vida en una bañera de lujo. Y nos preguntamos, ¿no será que estos niños siguen necesitando lo mismo que nosotros? Nada más que la vida adulta ni los juguetes caros hacen que puedan reemplazar esa ausencia, ese dolor. A mi humilde criterio, yo creo que la ausencia de un padre, la orfandad, se soporta más cuando el papá está bajo tierra. El peor sentimiento de orfandad es cuando tu papá duerme en el otro cuarto y te sientes solo. Cuando no sientes hogar, cuando te sientes un corazón sin techo, eso es lo más duro. Jesús, deben recordar la historia, que llega presuntamente tarde a ver a un amigo que está muy enfermo llamado Lázaro. Llega 4 días tarde, según sus hermanas Marta y María, y le dicen, si hubieses estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Y Jesús lloró. Es uno de los pocos episodios que dicen que Jesús lloró. Y entonces dijeron los judíos, miren cómo le amaba al amigo. Aún así, no obstante, Jesús hizo quitar la piedra y entonces le dijo, Lázaro, ven fuera. Y resucitó al amigo. Entonces, mi idea de un héroe, mi humilde idea de un héroe, es alguien tan tierno, lo suficientemente tierno como para llorar en el funeral de un amigo, pero lo suficientemente fuerte para resucitar lo que está muerto. Fue tierno para respetar la debilidad y el dolor de las hermanas de Lázaro, Marta y María, sus amigas en común. Pero después asumió la responsabilidad y dijo, bueno, a resucitar lo que está muerto, no a quedarnos a llorar. No sepultó el trauma y dice, Jesús lloró y a partir de ahí se murió triste. No, dijo, bueno, ya lloré, ahora voy a resucitar a mi amigo. Esto en todos los órdenes de la vida es igual, no se puede llorar todo el tiempo. Yo tenía una tía que vivía llorando. Hermosa la tía porque parecía una actriz, pero llegaba y lo único bueno que traía pasteles o tortas para comer. Pero yo siempre pensaba, además de hacer pasteles, que alguien encierra a esta mujer, porque dejaba una mala onda en la casa. Decía, ay Nelly, no sabes, me encontraron arenilla en los pulmones y me encontraron tierra en el corazón y tengo también piedras en la vesícula. Te daban ganas de decirle, tía, casate con un albañil y que construya, ¿qué querés que haga? Sí, y hablaba de enfermedad. Ay, no sabe la Mabel, qué mal que está, que de mejorar. Tiene cirrosis esa mujer, seguro que tiene cáncer. Tiene cáncer. Ella le disfrutaba, era una morbosidad hablar de enfermedad. El secreto, ir a hacerse los análisis. Porque no decía análisis, decía análisis. Me hice el análisis. ¿Y te encontraron algo? ¡De todo! Ese era un trofeo que tenían que traerse. La peor decepción para la tía, ir a hacerse los análisis y que estaba todo bien. ¿Qué te dijo? Estaba todo bien, pero no le creí. No le creí.
Me dijo que era benigno el tumor. Es maligno, yo sé que es maligno. Disfrutaba. Y hay gente que disfruta la autoconmiseración, el tenerse lástima. Y yo creo que hay un tiempo para llorar, porque en las 28 temporadas de Salomón dice tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de plantar, tiempo de cosechar. Pero uno no se puede quedar todo el tiempo llorando. Jesús lloró por su amigo, lo cual muestra de que él tenía su costado anímico que le dolía, pero después ordenó que levanten a su amigo, que corran, enjugó las lágrimas y asumió la responsabilidad. Dijo, no puedo quedarme llorando. Entonces, si uno quiere resucitar una relación, uno tiene que primero dejar de llorar. Y tiene que hacer que esa relación se restaure. Si tienes que meterte en el sepulcro de las drogas para rescatar a tu hijo, tienes una sola chance para hacer eso. Si tienes en un momento que levantar en la cuneta de la calle a tu padre ebrio, tienes una segunda chance de hacerlo. Y tú dices, sí, pero mi padre no estuvo como el mío, no estuvo allí, fue abandónico. Y sí, es doloroso acercarte a la mirada fría, a veces impersonal, de una mirada indiferente de un padre que a lo mejor nunca sentiste que nunca te quiso. Pero es una sensación de sanarse uno mismo. Uno da porque le gusta dar, ni siquiera porque el otro se lo merece. Yo amo porque me gusta amar. Entonces no importa qué pasó en la vida que te separó del ser querido, cuando uno termina de llorar, se tiene que comenzar a levantar. Como hablamos las semanas pasadas, uno tiene que abandonar la cama del hospital para alguien que está más grave. No puede quedarse en la cama, se necesitan camas. Hay gente que pasa peores cosas que las que estás pasando. Uno tiene que decir, bueno, voy a resucitar. La tragedia de María era pensar que era demasiado tarde, porque a veces la situación apesta. De hecho, que le dijeron, Jesús, mi hermano hiede, hace 4 días que está envuelto ahí. Hiede, está pútrido. Y sí, cuando estás resucitando algo no va a tener buen olor. Uno a veces tiene que amar por encima de la peste. Miren, escuchen esto. Si tienes aliento, si vives, quiero que aprendas esto por tu salud mental, emocional y espiritual. Nos vamos a decepcionar. La gente decepciona. ¿Por qué? Porque nosotros decepcionamos. No se puede vivir diciendo yo amo al que no me decepciona. ¿Quién puede tener un amigo que diga a mí nunca me decepcionó? Te va a tocar que a las 3 de la mañana quieres hablar y el amigo te dice no puedo hablar, estoy con mi mujer. Te va a tocar que necesitas que tu amiga viaje y te dice no puedo, ahora no tengo dinero. ¿Qué sé yo? Desde eso a decepciones más profundas. No hay gente que busca iglesia donde busca un pastor que no me decepcione. Ya te digo, está fregado conmigo porque yo te voy a decepcionar. Hay cosas que no te van a gustar. En vez de buscar amigos, pastores, iglesias que no nos decepcionen, tenemos que convertirnos en personas que no decepcionamos. Tú dices, voy a la iglesia esa y nadie me saludó. Hay gente que no viene porque es una iglesia muy grande y nadie te saluda. Y bueno, necesitamos un saludador. Párate como el Papa Francisco, así, ¡ey! Saluda. Capaz que cambia la atmósfera. Uno tiene que decir, voy a aportar, en vez de quejarse, que no nos conozcan por todo aquello a lo que nos oponemos, sino por lo que proponemos. Porque el pecado de omisión, de omitir, es peor que el de comisión, el de cometer. Cuando uno omite dar, cuando uno omite amar, no, es que a mí me van a herir. Y sí, amar duele. Si uno quiere resucitar una relación muerta, va a doler. Vale la pena la resurrección. No podemos permitir que las heridas superen nuestra decepción, porque vamos a morir solos, amargados, intransigentes, inflexibles. Uno tiene que decir, bueno, ¿quién tiene padres perfectos? Si alguien tiene un papá perfecto, vení que te oro por el Alzheimer, porque no te acordás. ¿Quién dice mi papá, un prócer, mi mamá? ¿Qué papá es perfecto? ¿Quién tuvo? No fueron perfectos porque tú no eres perfecto como padre. ¿Quién tiene hijos perfectos? Hay un momento que tener 5 dedos en cada mano no es perfección, es ser normal. Después los hijos van creciendo, uno los cría como puede y no hay hijos perfectos. Mire, cuando mi madre partió a la eternidad, yo aprendí que los muertos no hablan, no pueden escuchar. Recuerdo que tenía 1.000.000 de interrogantes sin resolver en mi corazón y lloré. A pesar de que ya tenía muchos años de vida, lloré por las preguntas que quería hacerle,
Lloré por los bisnietos que ella nunca iba a poder ver. Lloré por mi padre, que sabía que no se iba a volver a casar. No por una decisión de mi padre, porque si no, nadie aguanta a mi padre como mi mamá. Y a pesar de los defectos de mi madre, yo lloré por sus intentos de proveer, de amarme, de protegerme, porque fue la primera persona que me escuchó. Y yo recuerdo que ella me aplicaba la ley fría. Ella era Miss Freezer. Y cuando yo no pude terminar en la escuela secundaria, mamá dijo, ¿sabés lo que me duele? Me duele esto, desgraciado. El desgraciado es que me había caído de la gracia de ella. Me duele que nunca vas a colgar un diploma en la pared. Y vas a tener que romperte los dedos como tu padre para trabajar. Y 3 días sin hablarme, porque la vieja era así, era Putin. Fría. Putin, así, no te hablaba más. Entonces, 3 días sin hablarme la vieja. Y yo dije, algún día voy a colgar un diploma. Pero claro, no había cursos de internet, no se había inventado el internet. Y la vida, la providencia divina hizo que me dieran llaves de la ciudad, reconocimientos, doctorados. Gente siempre inconsciente que anda dando esas cosas. Entonces cuando las empecé a colgar en la pared. Y me hice toda una oficina, dije, la voy a traer a la vieja. Y le voy a mostrar a la oficina y decir, métete ahí y lee los cartelitos, ahora vengo. Toma, para que aprenda. Para que me diga, ¿y ese? ¿Qué tal, nene? Te dicen, pero grande, ¿querías eso? Sí, porque de alguna forma yo quería decirle, mirá, Dios, la vida me permitió tener lo que no me pudo dar académicamente una escuela, un colegio, ¿no? Pero me di cuenta que cuando quise hacer eso, mi mamá ya empezó a ver empecé a ver que su senilidad avanzaba, que devariaba, que preguntaba cosas venidas de la nada, que el Alzheimer empezó a cobrarse su víctima y su cerebro ya no era el mismo. Y una mujer que leyó tanto y hacía crucigramas y parecía tener respuesta de todo, ya no escuchaba, ya no podía hablar. Así que un día recuerdo que supe que se fue, aunque estaba en la otra punta del mundo, aunque estaba en Argentina. Era una hora silenciosa y quieta de la madrugada, de marea baja. Y yo supe que ella se estaba yendo porque sentí como que se acercó a la cama y me dijo, Dantecito, como cuando me llamaba para ir al colegio, pero esta vez era para despedirse. Así que le dije que entre nosotros no había cuentas pendientes, que le agradecía que ella fue la primera que me escuchó, que de alguna forma le agradecía que eso me paró ante un gentío en mi vida adulta. Y una vez que no teníamos cuentas pendientes entre los dos, la dejé ir, le deseé buen viaje. Y ya a la media mañana, cuando alguien por las redes sociales me daba el pésame, yo supe antes, 2-3 horas antes, que ella se había ido, había partido a la eternidad. Mi mamá peleó todo lo que pudo y cuando la pelea era desigual, entera, se fue. Decidió no pelear más. Ahí es cuando entendí que ya no puedo hablar más con mamá hasta que me la encuentre en la eternidad. El gran ausente es mi padre, o lo fue, quien sigue vivo. Por eso digo que el peor sentimiento de orfandad no es cuando dices yo lo vi partir, porque ya está, mal o bien, se fue, como la brisa que tocó tu cara esta mañana, se fue. El tema es cuando está vivo. Yo siempre fui envidioso, y no voy a decir santamente envidioso. De esos equipos de padre e hijo, de esos padres que se revuelcan en la alfombra con sus hijos, le hacen cosquillas en la panza porque no lo tenía. Hubiese dado cualquier cosa porque mi padre jugara conmigo. Y cuando yo veo un padre malo, bien, sexagenario, septuagenario, que tiene sus orejas grandotas, porque vieron que cuando nos vamos envejeciendo las orejas nos crecen como los cocker. Uno escucha menos, pero la oreja se va agrandando. Y otras partes que no te voy a contar, porque también se van agrandando, no sé para qué. Y a mí me dan ganas de decirle, no importa, eres bendecido, que lo tienes. Porque el verdadero ausente no es el que murió, sino que no importa cuán deteriorada pueda estar la relación con tu padre o con tu hijo, yo creo que si uno encuentra la manera de resucitar eso, uno también deja de llorar, uno se sana a sí mismo. Yo por lo menos tengo recuerdos con mi padre, pero hay algunos que jugaron toda la vida en los campos de fútbol de la vida y nunca vieron entre las gradas el rostro que les gustaría. Yo he estado ante un gentío en un estadio, te confieso, yo una vez le dije a mi papá, papá, esto va a sonar muy argentino, muy petulante, pero te lo voy a contar cómo pasó, porque era la manera que mi papá entendiera, aunque ustedes lo tomen como falta de humildad. Le dije, papá,
voy a hacer un evento, un show en River Plate, en el Monumental, el estadio más grande de Buenos Aires. ¿Y es lejos? Es como media hora de acá, pero te llevo. Ah, muy lejos, hay que estar parado. Papá, River lo llenaron los Rolling Stones. ¿Y U2? ¿Quién? Peor todavía. Billy Graham. Y yo voy a estar ahí. La gente va a llenar el estadio para escucharme hablar. ¿Y no van a sacar fotos? Sí. Tráeme una foto, me dice el viejo. Uno puede escuchar el rugido de la multitud, pero uno extraña un rostro. Ahora usted dice, bueno, yo también, a mí también me pasó. Un día dice David, el rey David le dice a Jonathan, mañana es nueva luna y serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Primera de Samuel 20:18. Entonces yo pienso que si uno puede llenar el asiento vacío de la vida, tiene que hacerlo. Aunque tengas que desintoxicar a tu papá para que te escuche un rato. Daría lo que sea por 5 minutos con la vieja, pero no con Alzheimer. Porque los últimos años me decía, ¿fuiste a la escuela? Mamá, ya no vi más. Abrigate. ¿Fuiste a la escuela? Se ve que cuando yo no le colgué el diploma, dijo, a este lo meto en la escuela y lo dejo encerrado ahí. Yo daría 5 minutos para contarles que la vida me trató bien, que Dios fue fiel, que sus libros ayudaron, que tenía razón, que ser autodidacta, que la neurogénesis nunca se detiene, que uno siempre puede aprender, que uno no termina de aprender cuando cuelga un diploma en la pared, si uno va por la vida como un aprendiz. Uno puede sumar inteligencia, sumar intelecto. Yo quisiera decirles tantas cosas, supongo que esas pláticas las tendré que tener en el cielo, pero no daría cualquier cosa por charlar eso aquí. Pero a veces siento que no puedo y mi papá tampoco, porque está internado y porque cuando voy, él quiere hablarme de que el otro hermano que no me visita y tu hermano no me visita. Hace poco fui, tu hermano no me visita y los nietos, papá, estoy acá. Yo sí estoy. Pero tu hermano es un desgraciado, no sé quién lo habrá parido y ustedes lo parieron. Y le digo, pero acá estoy. Ay, tu cuñada, lo que es papá. Porque yo sabía que si lo sanaba, me estaba sanando yo. Entonces, si tu padre está vivo, encuéntralo. Y si tu padre ha muerto, sé padre para tus hijos. Siempre se puede enmendar. Sé madre para tus hijos. Dale lo que te hizo falta. Dale lo que te hizo falta. A veces uno se va mirando al espejo y se va convirtiendo en ese hombre que no quiere ser o en esa mujer que no quiere ser. Hay mujeres que dicen, ay, cada vez me parezco más a mi madre. Y sufren. Pero no solo porque heredaste la sentadera, sino porque te vas pareciendo en el carácter. Y a veces yo me encuentro repitiendo frases de mi papá que me hielan la sangre. Y entonces, en vez de decir, bueno, yo me parezco a mi papá y que... En vez de decir eso, digo, no, yo voy a retener lo bueno, la cultura de trabajo, los valores, pero lo malo lo voy a cambiar. Entonces, a lo mejor hay gente que dice, yo ya no tengo mi papá. Bueno, no tengo mi mamá, pero tienes hijo. Si no tienes padre, puedes ser padre. Convertirte en todo lo que deseaste tener. Darle a tus hijos lo que perdiste. Liberarte de llorar por los divorcios, por los abusos y abrir los brazos a tus hijos. Y cuando hablo tu hijo, es tu hijo. Este mensaje yo lo llamé, aún eres mi hijo, porque el hijo puede estar muriéndose de sida, haber cambiado de sexo, ser presidente de la república. Sigue siendo tu hijo. Es tu hijo y lo va a ser siempre. Es tu hijo. Porque a veces está la bobería de pensar, sí, pero ahora que estás, ahora que es homosexual, ahora que cambió de sexo, ahora yo no sé, primero que cambie tu hijo. Si no abraza, no se sana, no cambia el dolor, lo que puede traer, que es mucho más que su elección sexual, o lo que ha hecho con la vida, o el despadre que ha hecho. Porque puede ser que tu hijo sea despadroso, pero eso no lo heredó de los indígenas, Eso no vino de los mayas. Cuando el hijo pródigo se levantó de comer entre los cerdos y dice, voy a volver a mi papá, a mí me sorprende que en la historia de Jesús su papá nunca le dije, te lo advertí. El viejo estaba allí, artrítico, cerrando los ojos, mirando calle abajo. No había un solo día que el viejo no veía a ver si un día el hijo que dilapidó la fortuna iba a volver.
Y la historia dice que cuando el hijo viene maloliente, mugriento, de estar apacentando cerdos, un hato de cerdos, a él no le hizo falta muletas ni andador, saltó la reja y se fue corriendo a abrazar al hijo. Dijo, tonto, eres mi hijo, y lo abrazó. No necesitó nada. Hay tiempo que es momento, temporada de abrir los brazos, hombre. Hay momentos que hay que abrir los brazos, mujer. Hay que dar la bienvenida a pesar de la falla, de los errores. Que el amor sea más fuerte que las heridas que te separaron. Eso es lo que ha hecho grande a esta congregación. Que el amor sea más fuerte. ¿Sí? Le digo, cuando yo aconsejo a alguien y me dice, no sabes lo que acabo de hacer, yo le digo, pero sabes que Dios te ama, ¿no? No, pero te voy a contar lo que hice porque... Pero no, ahora me contás. Pero estás comprendiendo lo que te digo, Dios te ama. Y de pronto su mirada cambia. Porque a veces pensamos que estamos más cerca de Dios si vamos más a la iglesia, si vamos a la comunión, si vamos a la misa. Y Dios te sigue amando, eres su hijo, siempre. ¿Por qué lo sé? Porque soy padre. Quiero lo mejor para mis hijos, pero si alguno de ellos fallara en la vida, en su moral, en sus principios, yo sería el primero en estar a su lado. Soy así hasta con mis amigos. A veces me dicen, ¿cómo te sacás foto con ese político corrupto? Porque es mi amigo, que tengo la culpa que se hizo político y corrupto. Es mi amigo. Y los amigos están en las buenas, en las malas, y yo voy. Y aunque me consta que ahorcó a la suegra, con ganas de felicitarlo, yo voy ahí y me quedo con él. Porque es mi amigo. Y puede divorciarse, le puede ir mal. Yo no busco amigos perfectos. ¿Por qué? Porque si yo no soy perfecto, yo no puedo pedir lo que no ofrezco. Quien quiere ser mi amigo me tiene que querer como soy. Con mis argentinismos, con mis errores, con mi intensidad, con mis síndromes. Me tiene que amar como yo soy. Me molesta cuando alguien me dice, cambia para que te acepte. ¿Y por qué tengo que cambiar si no sos la Madre Teresa vos tampoco? Nadie orina agua bendita acá. Entonces, si no orinamos agua bendita, uno no puede pedir perfección al otro. Y el padre, cuando ve al hijo que viene embarrado y lo ve que viene, va volando y lo abraza y le dice, quiero que vuelvas a casa. No le pregunta nada. Y siempre me dije, ¿por qué no le dijo, te lo advertí? ¿Por qué no le dijo, yo te dije? Porque yo te lo dije, se merecía. ¿Qué hubiese dicho una madre? El hijo viene y te dice, mami, dame todo lo que me corresponde y me quiero vivir solo. No quiero que me atiendas más ni me controles, voy a vivir solo. Y dice, anda, lávate los calzones solo, anda, ya vas a volver. No te necesito, ni un huevo sabes hacerte. Y se va. Y la madre lo espera porque lo ama. Sabe que el hijo la va a necesitar. A los 3 meses vuelve, ma, ¿te quedas callada? Ay, las Teresas Calcuta. Ay, no, yo la amo. ¿Te quedas callada? No. Mira, ahora que te bañaste, quiero que hablemos. Te lo dije, es como un placer que le sale de acá. Hasta que no lo vomite, ella no va a estar bien. No estoy dejando exento a los varones, pero digo, las mujeres, yo porque tuve mamá, son así. Te lo dije. Porque aparte son profetas, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, te vas a romper la cabeza y cómo me voy a reír. ¡Paf! Y claro, Walter Mercado, reencarnar. Y en la parábola de hijo pródigo, el padre no se regala, él te lo advertí. Ni él te lo dije, ni pasa nada. Va y lo abraza. ¿Qué sabía el padre del hijo para decirle te lo dije? ¿Qué sabía? ¿Qué es lo que sabía? Que yo no sé en la historia. Yo no sé. Bueno, me costó dislucidarlo, pero creo saberlo. Creo que, a pesar del cabello mugriento y del olor putrefacto del muchacho, se le colgó del cuello porque él sabía que cuando tocara a su hijo, se estaba tocando a sí mismo. Ese viejo no tendría seguramente un padre vivo.
Y estoy seguro que le quería dar al hijo lo que él no tuvo. Y estoy seguro que él habrá recordado los propios errores que él cometió cuando joven y su padre capaz que no le perdonó y nunca lo recibió. Y en lugar de que ese patrón genético viajara en la familia y él le hiciera a su hijo lo que le hicieron a él, un día decidió revertir la maldición y lo abrazó. Y el hijo dice: papá, huelo mal. Aún eres mi hijo. No sabe lo que me mandé. Aún eres mi hijo. ¡Ey! ¡Fiesta! Un cordero, preparen algo, un asado argentino. Y vino de Mendoza, Argentina, porque en la Biblia cada vez que habla de vino argentino. Sépanlo, se los regalo de parte del corazón. Y preparen porque mi hijo ha vuelto. Se había perdido, pero sigue siendo mi hijo. Así que, mi querido, yo quizás no sé si tienes papá vivo o no, o si eres padre, pero de algo estoy seguro: eres hijo. Lo que puedes no tener es un hogar. Puede que seas un corazón sin techo que navega a los 40, a los 50, a los 60 y quiero decirte bienvenido a casa. Aún eres mi hijo, aún eres hijo de Dios, aún puedes sentarte a la mesa. No saben cómo me cambió a mí la vida cuando empecé a ver a Dios así. Porque la religión me ponía un montón de condiciones. Bueno, si vas a hacerte cristiano tienes que dejar esto, adoptar esto, cambiar lo otro. Y un día alguien me dijo: no, a ver si nos entendemos. Dios te ama porque eres hijo. Dios te ama lo que sea. Después por amor vas a cambiar. Por amor vas a enmendar. Por amor vas a querer honrar el amor que te dan. Pero la fidelidad no surge como resultado de una condición eclesiástica o de una denominación. El amor y la fidelidad surge a partir del amor, cuando uno se siente amado. Y a lo mejor hace tiempo que extrañas el abrazo del padre, del viejo. El abrazo del que te dice: bien, campeón, bien hecho, muchacho. Bien hecho, pequeña. Y si tuviste la fortuna que fue un buen papá, lo recuerdas. Y te hace falta, yo sé. Nos hace falta. Pero uno puede enmendar, uno no puede llorar en la puerta de la tumba de lo que nos pasó, de lo que pudo haber sido, de la vida que pudimos haber tenido. Ya está. Lo que pasó, pasó, viviste, como digo siempre, como pudiste. Cada uno hizo lo que pudo. ¿Quién es buen padre acá? ¿Quién dice yo soy excelente padre? Nadie. Cuando aprendemos a ser padres somos abuelos. En aprender a vivir se nos va la vida, decía Joan Manuel Serrat. Y yo lo creo. Uno hace caminante al andar. La cosa es que uno tiene que enmendar como padre. ¿Qué importa si en esta historia eres padre o eres hijo? Trata de enmendar. Porque tus padres, si los tienes, se irán como la brisa de la mañana. Y si tienes hijos, Dios te da una chance. Sé ese cómplice, ese amigo. Por lo menos yo intento torpemente ser el padre que no tuve. Trato que mis hijos encuentren en mí alguien en quien pueda confiar. Y tal vez algún día ellos hablan de que no lo fui. Pero nunca dirán que no lo intenté. Nunca dirán que no puse cada átomo de mi ser, cada fuero más íntimo de mí en tratar de enmendar. Yo no voy a llorar por la vida, por las cosas que me faltaron, por las tablets que no tuve, por el internet que jamás soñé tener. Yo voy a celebrar que estoy vivo y a tratar de enmendar, de inspirar, de ayudar, de amar. No permitir que mis heridas interfieran en el camino del amor. Mi querido, la vida puede que te haya tratado mal, yo lo sé. Yo desconfío del que no cojea, porque si has vivido lo suficiente tienes cicatrices. Y esas cicatrices de alguna forma hacen al hombre o a la mujer que eres. Lo cierto es que un día llegas y tienes que decidir. Si vivir mirando hacia el pasado, conducir un automóvil, mirando por el espejo retrovisor, seguramente vas a estrellarte. O decir, de tanto en tanto voy a mirar y enmendar. Tus padres no te hablaron, habla con los tuyos. No te amaron, da amor. No te dieron, rompe ese egoísmo dando, porque eso es lo que tú eres. Y si la vida te da esa chance de cambiar, vaya, eres afortunado, eres rico. Porque rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y si tú puedes andar por la vida dando, bendiciendo, enmendando, aunque tengas que hacer yo como con mi viejo. Viejo, escúchame, estoy acá. Hijo, estoy acá. Es que la vida te da una segunda chance. Dale un aplauso maravilloso al Señor de señores. Si crees que Dios habló, vamos.